Hola, buenas tardes, bienvenidos a una clase más del curso de Sprint. Hoy comenzamos con todo lo relacionado con Sprint. Tenemos a Micael, que va a ser el profesor durante todos estos días. Así que sin más preámbulos, os dejo con él y que nos cuente qué es lo que tiene preparado para hoy. Hola, Micael. Hola Sara, buenas, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, es la primera clase que doy en el curso, entonces si queréis me presento un poquito para que me tengáis ubicado. Soy profesor de la Universidad de Juan Carlos, que está en Madrid, aquí en España, y bueno, doy diversas asignaturas, una de ellas es de desarrollo web, también temas de cloud computing, programación concurrente, etcétera. También formo parte del grupo CodeURJC, que lo veis ahí en el logotipo de las transparencias. Nos dedicamos a dar charlas en eventos de desarrolladores y también, bueno, pues sobre todo tenemos un laboratorio en el que experimentamos con todo tipo de tecnologías muy centrados en Internet, no solo en la parte de web, sino también, como os decía, en temas de computación en la nube, escalabilidad, tolerancia a fallos, etcétera, ¿no? Si queréis estar un poquito al tanto de lo que suelo hacer. Soy bastante activo en Twitter. Ahí en las transparencias pues tenéis mi usuario de Twitter, ¿vale? Entonces, bueno, voy a empezar el temario. Lo que vamos a ver en esta primera parte, en este primer tema del desarrollo con Spring, de Spring Framework, es exclusivamente el desarrollo web con Spring, pero antes de meternos con el desarrollo web nos vamos a centrar en ver una panorámica de qué es Spring, cómo se relaciona con el resto de tecnologías Java, porque sabéis que es un framework, uno de los más populares de desarrollo de backend de aplicaciones web con Java. Entonces, para que veamos un poco dónde encaja, porque hay veces que cuando una persona se enfrenta a una tecnología nueva, pues se ve abrumado por todas las siglas, las tecnologías, las letras, y además cambia bastante rápido. Entonces, es posible que haya material en la red que esté obsoleto, entonces nos confunda más que ayudar, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es Enterprise Edition, ¿no? O Java EE, lo que antes se conocía como J2EE. Esta es una tecnología que se ha venido utilizando mucho, posiblemente alguno de vosotros la hayáis visto en alguna oferta de trabajo, que incluso todavía siguen llamándola J2EE. Esta es la tecnología que apareció a finales de los 90, una tecnología estándar, ahora entraremos un poquito más en detalle, para el desarrollo de aplicaciones. Ellos lo llaman aplicaciones empresariales, ¿vale? Pero en realidad el uso más habitual es hacer aplicaciones web, ¿no? Es una tecnología oficial, como les decía, soportada por Oracle, el creador, el dueño, perdón, de Java, IBM, Red Hat, etcétera, ¿no? Hay un detalle importante, ¿vale? Para no confundirnos, cualquier aplicación Enterprise Edition necesita de la versión Standard Edition para poder ejecutarse, ¿vale? Esto es importante porque, sobre todo, cuando hablamos de las versiones, pues hay veces que crea confusión, ¿no? Es decir, toda aplicación Java EE necesita de una máquina virtual de Java Standard Edition que se llama por debajo. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, la versión actual de Enterprise Edition es la 7 y la última versión de la Java Standard Edition, es decir, de la máquina virtual, es la 8, ¿vale? Entonces, eso es importante para no confundirnos con las versiones. No os preocupéis porque luego yo os diré cómo hacer una aplicación con todo lo necesario, pero para que os vayan usando los conceptos. Entonces, como os decía, Enterprise Edition es la tecnología que, según su propia definición, nos permite implementar aplicaciones transaccionales, seguras, interoperables y distribuidas con algunos de los servicios que vienen aquí en la transparencia, ¿no? Por ejemplo, algunos servicios básicos tienen que ver sobre todo con páginas web y bases de datos y algunos otros más avanzados, como por ejemplo componentes Java Server Face, sistemas de mensajería, etcétera. No vamos a entrar en detalle en Enterprise Edition, no es nuestra guerra, pero sí que me parece interesante que lo contextualicemos junto con Sprint para que no haya lugar a confusión, ¿no? Entonces, hay una cosa que diferencia Enterprise Edition de algo a lo que solemos estar acostumbrados a la tecnología, y es que Enterprise Edition es un estándar. Es decir, con Enterprise Edition se definen cómo tienen que ser las librerías, cuál es su interfaz, pero no indica cómo se deben implementar. Esto ha hecho que existan muchas implementaciones compatibles con el estándar, ¿vale? Entonces, es por eso que utilizar Java Enterprise Edition es simplemente una manera de hacer aplicaciones que luego se pueden ejecutar con unas librerías o con otras librerías, ¿no? Eh, ¿Esto qué nos permite? Pues esto nos permite sobre todo evitar el vendor locking, ¿no? El vendor locking es
cuando tú te atas a un proveedor concreto y no puedes cambiar de proveedor porque estás utilizando su tecnología y no puedes hacer uso de otra tecnología. Ese es el problema. Por ejemplo, por poneros un ejemplo que es uno de los más habituales, existen varias implementaciones del estándar JPA y las más conocidas son Hibernate y Eclipse Link. ¿Vale? Luego hablaremos más sobre Hibernate, pero también para que os vaya sonando, ¿no? Cuando hablemos de Hibernate, que sepamos que es una implementación del estándar JPA. Más cositas, otro detalle también importante sobre Enterprise Edition. Luego os diré por qué estamos hablando tanto de Enterprise Edition. Cuando tú quieres ejecutar una aplicación con Java Enterprise Edition, necesitas utilizar un servidor de aplicaciones, lo que ellos llaman un Micael, contenedor. perdona que te interrumpa. Dime. No estamos viendo tu webcam. Ah, Si puedes darle a mostrarla otra vez, no sé en qué momento la Sí. hemos perdido. Vale, Ahí ya te está, vemos ¿no? otra vez. Vale, Perfecto. perfecto. Gracias. No siento nada. Lo que os decía, ¿no? Hace falta un servidor web para poder ejecutar tu aplicación, que si no queremos centrarnos tantos en la web, lo podemos llamar de manera genérica contenedor, ¿no? Y hay muchos contenedores. También os sonará, porque habréis navegado y habréis ojeado un poco la blogosfera, pues está Tomcat, está Yeti, está Glassfish, está WebSphere, JBoss, etcétera, ¿no? Luego ubicaremos cada uno de estos, pero también, de nuevo, que vayan sonando todos los conceptos que se mueven. Aquí es muy importante porque se diferencian dos tipos de servidores. Lo que se suele llamar como servidor de aplicaciones y lo que se suele llamar como servidor web. En realidad estos términos no son tampoco muy formales, pero es como la gente suele denominar estos servidores. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Bueno, pues la diferencia fundamental es que los servidores de aplicaciones Enterprise Edition contienen muchas de las tecnologías que forman parte del estándar Enterprise Edition. Por ejemplo, algunos de los famosos son Glassfish o Wildfly, ¿vale? Estos dos que os pongo son sobre todo servidores software libre que podéis descargar y utilizar sin problemas, ¿no? Lo que pasa es que hace tiempo utilizar un servidor de aplicaciones era muy pesado, costaba mucho tiempo arrancar, etcétera, etcétera. Entonces se popularizaron los servidores web. Los servidores web, uno de los más famosos sin duda es Tomcat, sonará, son contenedores Enterprise Edition, pero que tienen lo mínimo para ejecutar aplicaciones web básicas, ¿no? En concreto, Tomcat 8 implementa el estándar de Servlets 3.1 y de JSPs 2.3, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos indagando tanto en Enterprise Edition? Porque en realidad Spring es una tecnología que se basa mucho en Enterprise Edition. Entonces conviene, aunque sea poco, conocer los 4 conceptos básicos, ¿no? Otro aspecto también importante con respecto a los servidores web es una cosa que está cambiando mucho en los últimos años, y es que hace 5 años aproximadamente era bastante habitual que tú desarrollaras una aplicación, la empaquetaras y el administrador tuviera que desplegar esa aplicación en un servidor web. En un servidor web controlado por el administrador, en la organización, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que conocemos como servidor web externo, porque en definitiva es un servidor web que está en algún sitio, ¿no? Pero cada vez es más habitual integrar el servidor web con tu aplicación. Es decir, que tu aplicación web no solo tiene tu código, tus librerías, sino que tú también te traes el propio servidor web, de manera que tu aplicación es completamente autónoma. Esto tiene muchas ventajas. Por ejemplo, no tienes que estar dependiendo de una versión concreta que tenga el servidor web que está en la máquina de la organización, ¿no? Puedes utilizar, si tiene un bug, puedes actualizar de versión. Entonces reduce mucho la fricción y facilita muchísimo el desarrollo de aplicaciones, ¿no? Entonces nosotros en particular vamos a utilizar un servidor web embebido, con la ventaja incluso de que se va a descargar automáticamente. Entonces, para hacer una aplicación web no vamos a necesitar instalar un servidor web como era habitual antes, sino que el servidor web va a estar dentro de nuestra aplicación como una librería, ¿no? Entonces, por resumir un poco, cuando yo desarrollo una aplicación utilizando Enterprise Edition, en concreto, por ejemplo, un servidor como Tomcat, mi aplicación web va a utilizar lo que le proporciona el propio Tomcat, pero también puede utilizar cualquiera de las librerías disponibles en Standard Edition, en la versión de Java que tenemos todos instalados en nuestra máquina, ¿no? Entonces, esto es importante porque, ¿veis?, la aplicación puede acceder directamente a Enterprise Edition o a Enterprise Edition, ¿no?
Y ya vamos a pasar directamente a Spring. ¿Qué es Spring? Bueno, pues Spring es un framework de desarrollo de aplicaciones basado en tecnologías Java y, aquí viene lo importante, la mayoría de sus partes están implementadas sobre Enterprise Edition. Es decir, Spring no es una alternativa a Enterprise Edition, sino que se puede ver como un complemento. De hecho, nació así. Enterprise Edition en sus primeras versiones no era un framework muy fácil de usar y Spring lo que ofrecía era facilitar el desarrollo de aplicaciones con Enterprise Edition. Al final fue cogiendo cuerpo y muchas de las cosas que proponía Spring se acabaron incorporando en el propio estándar Enterprise Edition, pero Spring tiene una ventaja. Bueno, hay gente que lo puede ver como un inconveniente. Spring tiene una característica y es que Spring no es un estándar, es una librería software libre. Como tal, tiene muchísima más libertad. No tiene que estar sujeto a las aprobaciones de todos los grandes de la industria. Simplemente una empresa que lo desarrolla un poco como quiere, ¿no? Entonces, el que decide usar Spring pues, se aprovecha de sus ventajas y al ser software libre tampoco se puede considerar, por así decirlo, que hay vendor locking, porque en definitiva tú lo puedes utilizar sin tener que pagar, ¿no? Entonces, vamos a ir a la página de Spring.io. Un segundito. Aquí la tenemos, ¿no? Simplemente para que veáis un poco el tema de marketing, ¿no? Construyamos un enterprise mejor. Spring ayuda a los equipos de desarrollo a construir aplicaciones simples, portables, rápidas y flexibles, bueno, sistemas y aplicaciones, ¿no? Puedes construir cualquier cosa, ejecutar en cualquier sitio, etc., ¿no? Tenéis muchísima documentación, tenéis un montón de guías, iremos visitando algunas de las guías más interesantes según lo vayamos viendo. Veis, aquí tenéis el Spring Tool Suite, que ya le conocéis, la versión específica de Eclipse con herramientas específicas de Spring, que también veremos. Bueno, tenéis un montón de proyectos para hacer aplicaciones y bueno, también tenéis la propia certificación oficial de Spring, ¿no? Entonces, volvemos otra vez. Como os decía, la relación entre Spring y Enterprise Edition es que simplemente Enterprise Edition es un conjunto de estándares para Java y Spring es un framework software libre que se apoya en algunos de esos estándares. En otros no se apoya porque simplemente, bueno, pues considera que no son útiles para él. Hay veces también que tú puedes elegir utilizar una parte de Spring o el equivalente en Enterprise Edition. Por ejemplo, lo veremos cuando implementemos API REST. Veremos cómo tú puedes implementar una API REST con el estándar Enterprise Edition o puedes implementar una API REST con el framework Spring, ¿vale? Nosotros elegiremos framework Spring porque además es bastante cómodo de hacer, pero aunque tu aplicación sea Spring, también podías haber elegido esa pequeña parte del Enterprise Edition. Entonces, bueno, como pone aquí ya como colofón, hay desarrolladores que solo usan Enterprise Edition y otros que combinan Spring y Enterprise Edition en sus aplicaciones, ¿no? Entonces, por seguir un poco con el esquema, cuando tú vayas a hacer una aplicación web, acuérdate de que puedes utilizar el Enterprise Edition, que puedes utilizar la versión estándar de Java, que puedes utilizar el Enterprise Edition y ahora ya que puedes utilizar Spring. Aquí he puesto la versión, ¿vale? Para que no nos liemos, la última es la 4.3, que salió creo la semana pasada. Nosotros nos vamos a basar en la 4.2, ¿vale? Por una cosa que ahora os comentaré, pero que sepáis que todo esto está disponible, todo esto está disponible y todo esto está disponible. Bueno, ¿y qué es Spring exactamente? Bueno, pues Spring, como decía, es un framework, pero nos permite hacer un montón de cosas. Nosotros nos vamos a centrar más en la parte de web, pero también nos permite hacer aplicaciones con Big Data, nos permite hacer trabajos en batch, procesos por lotes, nos ofrece muchas librerías y mecanismos para integrarnos con otros sistemas. También ofrece muy buen soporte de persistencia, tanto base de datos relacionales como no relacionales. Por ejemplo, aquí, luego hablaremos un poco de las bases de datos no relacionales cuando veamos el tema de base de datos, ¿no? Pero, por ejemplo, Enterprise Edition solo ofrece un estándar para base de datos relacionales. Enterprise Edition no dice nada de base de datos no relacionales o no SQL, que es como se llaman también, ¿no? En cambio, Spring pues, va un poquito más allá y sí que nos ofrece mecanismos de acceso muy cómodos para acceder, por ejemplo, a Mongo, que es una de las bases de datos no SQL más famosas. Entonces, como os decía, bueno, la versión actual, la semana pasada salió la versión 4.3, ¿vale? Pero bueno, la versión que vamos a utilizar ahora, la 4.2, está diseñada para Java 8, que es la última versión de estándar, y Java Enterprise Edition 7. También tiene soporte de lenguajes dinámicos con Groovy, que nosotros no vamos a ver,
y soporte de arquitecturas reactivas. Bueno, esto daría para otro curso. Las arquitecturas reactivas son una nueva arquitectura de desarrollo de aplicaciones que aprovecha mucho mejor los recursos disponibles. Ahora, espero que tengamos tiempo al final del curso para ver un poco de seguridad. La securización de aplicaciones es un tema muy complejo, es un tema muy extenso, ¿vale? Pero sí que me gustaría por lo menos que hiciéramos un ejemplo con el framework Spring Security para que veamos al menos una forma estándar de securizar una aplicación web. Pero bueno, eso lo dejaremos para el final, como os digo. Bueno, entonces, si Spring Micael, se ha... perdona que te interrumpa. Sí, dime. Viendo lo que vamos a ver durante el curso, nos han preguntado si también veremos cómo hacer web service con Spring. Vamos a ver web service, pero de tipo REST. No vamos a ver web service de tipo SOAP. ¿Vale? Los servicios web empresariales son más de tipo SOAP, pero cada vez se utilizan menos y nos vamos a centrar directamente en los servicios web, pero de tipo REST. Perfecto, ok. Gracias. Aunque no obstante, un detallito, el que quiera hacer un servicio web de tipo SOAP con Spring, todo lo que vamos a ver en el curso le sirve tal cual. Simplemente que va a tener que incorporar el módulo de servidores web de tipo SOAP, nada más, ¿vale? No hace falta que utilice otro servidor, otra tecnología, no, todo lo demás le sirve, salvo que la capa de servicio web será diferente, ¿vale? Ok. Perfecto. Nada. Bueno, pues como os decía, necesitamos un servidor web, vamos a hacer aplicaciones. El servidor web más habitual que se utiliza con Spring es Tomcat, aunque también se puede utilizar Yeti y aunque también se puede utilizar cualquiera de los otros que hemos visto, ya sea servidor web o servidor de aplicaciones Enterprise Edition, ¿vale? Pero Tomcat es ligero, funciona bien y sobre todo, os iba a decir, para lo que nosotros necesitamos nos vale, pero para lo que necesita el 80% de las aplicaciones reales en producción también vale, ¿vale? Tomcat funciona bastante bien y muchas veces no es necesario mucho más. Ahora vamos a hablar de Spring Boot. ¿Qué es Spring Boot? Bueno, aquí tenemos que retraernos un poco al pasado, porque Spring, uno de los problemas que tenía el framework Spring es que era difícil de poner en marcha. O sea, iniciar un proyecto con Spring era una tarea compleja. ¿Por qué? Porque primero teníamos que configurar todo lo necesario para Enterprise Edition y luego además configurar Spring por encima, ¿no? Entonces, los desarrolladores de Spring se dieron cuenta de que esa barrera de entrada estaba haciendo que mucha gente se fuera a otro tipo de tecnologías mucho más ligeras, ¿no? Como Ruby on Rails o similares, ¿no? Entonces decidieron que tenían que hacer algo para mejorar la experiencia de usuario, sobre todo del inicio de las aplicaciones, ¿no? Entonces se inventaron Spring Boot. Spring Boot es una tecnología relativamente reciente, creo que ya tiene unos 2 años, una cosa así, año y medio, y sobre todo facilita el desarrollo, pero sobre todo la puesta a punto, ¿no? Cosas que tiene de ventaja frente a utilizar Spring a pelo, por así decirlo. El servidor web Tomcat está embebido, lo que facilita mucho levantar una aplicación y poner a ejecutar. La configuración ya no se hace con ficheros XML. Alguien que haya visto algo de información por Spring posiblemente habrá visto ficheros infernales de XML, los podemos ver por la web. Bueno, pues ya no vamos a utilizar nosotros ningún tipo de fichero XML del propio Spring. Sí que vamos a utilizar uno de Maven, pero es muy sencillito y no va a causar muchos problemas, ¿no? Y bueno, como os decía, antes las aplicaciones se programaban directamente con Spring, nosotros ya vamos a utilizar directamente Spring Boot. Y eso nos hace añadir una capa más. No os preocupéis que tengamos tantas capas, porque en realidad vamos a hacer los ejercicios muy guiados y vamos a ir cogiendo de cada cosita lo que nos vaya haciendo falta, pero simplemente para que tengamos el big picture, ¿no? La visión general. La última versión de Spring es la 1.3, están ya desarrollando la 1.4, pero la 1.3, entonces nuestra aplicación podrá utilizar cosas de Spring Boot, cosas de Spring, cosas de Tomcat, es decir, del estándar Enterprise Edition, y cosas de la versión estándar de Java, ¿no? Aquí os pongo sobre todo las versiones por si tenéis que buscar información que sepáis qué numerito buscar en cada capa, ¿no? Bueno, vamos a empezar ya con Spring, pero Spring utiliza Maven. Entonces, vamos a ver en 5 minutillos, 10 minutillos qué es Maven, por qué es muy importante para Spring y luego ya empezamos directamente a hacer una aplicación con Spring. Bueno, me imagino que Israel, bastante... Sí, dime. por aquí nos preguntan relacionado con Spring Boot si entonces solo utiliza anotaciones y no XML. Se pueden implementar aplicaciones con Spring Boot con ficheros de configuración XML,
pero recomiendan los desarrolladores de Spring y de Spring Boot que toda la configuración ya se haga con clases configuration, es decir, con código Java. Sobre todo porque eso permite tener toda la potencia del compilador si te equivocas, y además puedes refactorizar, y además puedes hacer que tu código sea navegable, etcétera. Entonces, la tecnología XML en su momento era la que había y se utilizó, pero se aconseja ahora que utilicemos las clases de configuración, aunque se puede seguir utilizando XML. Ok, y luego Javier nos pregunta si durante el curso podrá utilizar Gradle o en vez de Maven. Sí que se puede, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar Maven porque tiene mejor soporte en Eclipse. El soporte de Gradle en Eclipse, pues, bueno, ya te lo dicen incluso ellos en la página del STS, te avisan, están migrando de un plugin a otro y puede ser que haya problemas. No hace falta que utilicemos ni siquiera Eclipse. Todo el desarrollo se puede hacer desde la línea de comandos sin ningún problema, ¿vale? Esto es otra de las ventajas que tiene Spring Boot. No hace falta depender tanto del entorno de desarrollo. Entonces, si alguien quiere por su cuenta utilizar Gradle, no hay ningún problema. Yo le puedo echar una mano, así si tiene alguna duda rápida, pero todos los ejemplos que vamos a ver oficiales los vamos a ver con Maven. Si alguien está interesado en Gradle, que sepa que la documentación oficial viene indistintamente tanto con Maven como con Gradle. Entonces, echando un vistacillo a los proyectos de ejemplo, él puede rápidamente elegir Gradle en vez de Maven, ¿vale? Ok, gracias. Bueno, entonces, Maven. ¿Qué es Maven? A ver, cuando empezó Java, y en general todas las tecnologías de desarrollo cuando se crearon, no tenían, bueno, bien. Dependiendo de la tecnología de desarrollo que utilicemos, es muy dependiente del entorno de desarrollo o no. En C++ pues estaban los ficheros make, los makefiles, pero en cambio en Java no estaba el equivalente a make. Empezó a desarrollarse Ant, ¿vale? Los entornos de desarrollo tienen su propia estructura de proyectos, NetBeans la suya, Eclipse la suya, etcétera. Entonces, bueno, Maven surgió con varios objetivos en mente. Por un lado, la gestión de dependencias, es decir, la gestión de las librerías necesarias para que tu aplicación funcione. Y por otro lado, también querían ofrecer un mecanismo para gestionar todo el ciclo de vida de los proyectos. Ant también se supone que venía a resolver este problema y Gradle se supone que es una mejora sobre lo que es Maven, ¿vale? Se supone que Gradle es una evolución del concepto propio de Maven. En tecnologías de front también lo tenemos. Por ejemplo, si nos vamos a JavaScript, NPM sería el gestor de dependencias, pero para la construcción de proyectos pues podríamos tener Grunt, Gulp, Webpack, Broccoli, bueno, un montón, ¿no? Aquí en Java somos un poquito más conservadores y la herramienta hace un poco de todo, ¿no? La ventaja de utilizar Maven y por qué lo vamos a utilizar es que no nos vamos a acoplar al entorno de desarrollo. Vamos a poder desarrollar aplicaciones Spring Boot tanto con NetBeans como con Eclipse como desde la línea de comandos sin ningún tipo de problemas. Y sobre todo, si utilizamos un sistema de integración continua o continuous deployment, vamos a poder ejecutar los tests sin tener que hacer muchas integraciones. Es decir, Jenkins, por ejemplo, entiende perfectamente Maven por defecto, así que no va a haber ningún problema. Por eso Maven. Entonces, como decía, se descarga automáticamente las dependencias, compila, ejecuta los tests, publica la aplicación construida, etcétera, etcétera. Nosotros, sobre todo, lo vamos a utilizar ahora para la descarga automática de dependencias, ¿vale? Eso es lo que más nos vamos a apoyar. Lamentablemente, pues no tenemos mucho tiempo y no vamos a hacer test y la compilación la va a gestionar sobre todo Eclipse, así que el mayor servicio que nos va a proporcionar es la gestión de dependencias. Entonces, ¿cómo podemos usar Maven? Desde el entorno de desarrollo o desde la línea de comandos. Los entornos de Java más importantes todos soportan Maven y desde la línea de comandos pues tú pones mvn y el comando oportuno y se ejecuta sin ningún problema. Nosotros nos vamos a centrar en el entorno de desarrollo. Bueno, porque es un poquito más cómodo para nosotros, ¿no? Pero poco más. STS, que ya lo tenéis todos instalados, es una versión de Eclipse que simplemente tiene un plugin de Spring, poco más. ¿Es imprescindible? No. Yo, por ejemplo, a nivel profesional desarrollo aplicaciones Spring Boot con un Eclipse normal. No por nada, quiero decir, porque me le puse un día y no me actualicé, no hay ningún motivo más, ¿no? Entonces también utilizo el STS de vez en cuando. Entonces veremos, esto es una ventaja, aunque pueda parecer una cosa un poco rara, es una ventaja. Antes las tecnologías se acoplaban mucho a las herramientas y eso dificultaba su adopción. La gente de Spring considera que cuanto más
más independiente seas del entorno de desarrollo, mejor, más adopción tendrás. Aunque STS veremos que tiene detallitos que nos facilitan la vida, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo crear un proyecto Maven en Eclipse, uno normal. Este proyecto Maven que vamos a crear no es un proyecto Sprint, es un proyecto normal, ¿vale? Simplemente para que veáis un poco el sabor que tiene Maven, independiente de Sprint, y ya nos centramos directamente en Sprint. Entonces, voy a hacerlo yo para que lo veáis. Bueno, en las transparencias está bastante explicado, ¿no? Pues nos vamos a Spring, File, New, y aquí veis que aparece Maven Project, ¿no? ¿Veis? Aparece Sprint Project, pero lo vamos a dejar de momento. Vamos a hacer un proyecto Maven limpio. Entonces, esta primera pantalla le podemos dar que sí, nos pregunta en qué directorio guardamos, etcétera, etcétera. Bueno, le podemos decir a las opciones por defecto. Aquí lo que nos está preguntando es con qué plantilla nos construye el proyecto. La plantilla que nos ofrece por defecto, aquí en Maven las plantillas se llaman arquetipos, ¿vale? Pero son plantillas de proyecto. Le podemos decir la plantilla por defecto. Por ejemplo, en JavaScript el generador de plantillas se llama Geoman, o es uno de ellos, ¿no? Aquí el propio Maven hace eso. Bueno, le decimos siguiente y nos pregunta el nombre del proyecto. Lo que pasa es que en Maven el nombre del proyecto en realidad son dos nombres, el Group ID y el Artifact ID. Entonces podemos poner escuela IT, por ejemplo, o com puntos para IT, es habitual utilizar el nombre del dominio inverso para el Group ID, y en Artifact ID pues la aplicación, ¿no? Pues Demo 1, por ejemplo, ¿vale? Luego nos pregunta la versión. Cuando se trata de... Bueno, nosotros no vamos a sacar versiones de aplicaciones, ¿vale? Si esto lo queremos profesionalizar un poco, es conveniente que el propio fichero descriptivo de Maven lleve la versión para así tenerlo en cuenta. Pero bueno, nosotros podemos dejar la versión por defecto. Le decimos a Finish. Esto nos crea un proyecto aquí en Eclipse que si abrimos, ¿vale? Está todavía ahí haciendo cositas, ¿vale? Entonces, si abrimos el proyecto, bueno, él nos genera cierto código, ¿vale? De ejemplo, nos genera los tests. En esta plantilla pues hay tests. La verdad es que estos tests están un poquito desactualizados porque utilizan una versión antigua de JUnit, pero bueno, no es eso lo que nos importa. Aquí es importante este ficherito que aparece aquí, ¿no? El ficherito POM.xml es el descriptor del fichero. Entonces, el descriptor del fichero es importante porque es ahí donde vamos a poner las dependencias, las librerías que queremos usar. Vamos otra vez al material. Por seguir un poco, ¿veis? La mayoría de los proyectos siguen esta estructura. Tenemos el código fuente, tenemos el código de los tests, tenemos la versión de la librería estándar que estamos utilizando, la librería Maven y el POM.xml, ¿no? Que es el fichero de configuración. Entonces, si nosotros pinchamos en el fichero XML, nos va a aparecer una vista como la que veis en la transparencia. Se puede utilizar aquí, pero a mí me gusta irme directamente al código fuente, ¿no? Me siento más cómodo tocando el POM.xml desde el código fuente. Entonces, es conveniente tocar esta pestañita que tenemos aquí, ¿no? Entonces, si nos vamos a Eclipse otra vez, hacemos doble clic en el POM, por defecto nos sale el editor, pero ya os digo, a mí me suele gustar ir aquí al POM.xml. Este fichero es el fichero que describe los aspectos más importantes de mi proyecto. Aquí tenemos el nombre, formado por el Group ID y el Artifact ID, tenemos la versión, tenemos el tipo de aplicación, que es JAR, hablaremos un poco más en detalle de ello. Esto sirve más que nada por documentación, nombre y URL, las propiedades del proyecto. Un inciso, Java por defecto utiliza la codificación de ficheros fuente propia de la plataforma. Si nosotros hacemos un proyecto Java en Windows, codificará ese fichero con Latin 1, y si hacemos un fichero Java en Linux, codificará ese fichero en UTF-8. Entonces, con esta propiedad garantizamos que los proyectos Java se pueden compartir sin ningún problema entre Windows, Mac y Linux, ¿no? Y la otra parte que tenemos aquí es la dependencia, la librería que estamos usando. La única librería que utiliza el proyecto de ejemplo es JUnit, como os digo, una versión bastante vieja. Pero bueno, con esta información, lo que ha hecho Eclipse STS ha sido descargarse automáticamente esta librería y la ha dejado aquí, ¿veis? Se la ha descargado automáticamente de Internet y la tenemos ya disponible para nuestra aplicación. En concreto, lo podemos ver aquí. Este import que se hace desde este fichero de test es de la propia librería, ¿no? Entonces,
volviendo un poquillo al material, aquí viene explicado un poco lo que os acabo de explicar, lo tenéis ahí como referencia. Hay otra característica que podemos cambiar, que es la versión de Java. Si os habéis dado cuenta, aquí aparece J2SE 1.5. ¿Por qué? Porque los proyectos Maven por defecto se ejecutan con la versión 1.5 de Java. Si nosotros quisiéramos cambiar esa versión, tendríamos que poner esta propiedad en la parte de properties, ¿vale? Al hacer eso, Eclipse se da cuenta de que queremos la versión 1.8 y utiliza la versión 1.8, ¿no? Y luego, bueno, como os decía, las dependencias. En las dependencias es muy importante la versión, como ya sabéis, ¿vale? De una versión a otra pueden cambiar las cosas. Y simplemente un detallito. Hay veces que cambiamos cosas en el fichero POM.xml y Eclipse se da cuenta automáticamente, pero otras veces que no. Entonces, cuando no se da cuenta, hay que ir botón derecho al proyecto, Maven, Update Project. Vamos a hacer una prueba para que lo veáis. Vamos a poner Maven Compiler Source y Maven Compiler Target. A ver si puedo copiar de aquí. Ahí está. Vamos a poner estas dos propiedades que cambian la versión de Java. Me voy a ir al POM.xml. Voy a añadir esas dos propiedades que tenemos en la transparencia. Y aunque yo guarde el fichero, el proyecto sigue en la versión 1.5, ¿vale? Pero si yo me voy al proyecto y le doy botón derecho, Maven Update Project, que es lo que viene en las transparencias, vamos a ver cómo, bueno, me pregunta qué proyecto quiero, me aparece seleccionado por defecto justo el que le acabo de dar, y veis que automáticamente ha cambiado a Java SE 1.8, ¿vale? Entonces, simplemente un truco de Eclipse. Hay veces que los cambios en el XML no se reflejan automáticamente y hay que decir, bueno, aquí ya tendríamos la versión 1.8 y por lo tanto podríamos utilizar lambdas y todas las características de la 1.8. Bueno. Y, bueno, algunos detalles más, simplemente ya teoría por concluir esta parte. Eclipse de forma automática se descarga las librerías y compila el código, pero Eclipse no empaqueta la aplicación para distribuirla si no se lo decimos explícitamente, ¿vale? Entonces, cuando ya tengamos aplicaciones un poquito más grandes, ya os enseñaré cómo desplegar esas aplicaciones, cómo empaquetar esas aplicaciones para que las pueda ejecutar alguien fuera del entorno de desarrollo, ¿no? Aunque también podemos ejecutar operaciones, cualquier tipo de operación Maven se puede ejecutar desde Eclipse sin ningún problema, ¿no? Entonces, algunas cosas que hace Maven, pues puede compilar, ejecutar los tests, empaquetar, limpiar el directorio, etcétera, etcétera, ¿vale? No vamos a entrar en detalle, cuando nos vayan haciendo falta cosas ya os las iré contando. Simplemente que para ejecutar una tarea Maven siempre podemos ir aquí, botón derecho, Run As, y veis que os aparecen un montón de cosas Maven, ¿no? Bueno, pues todo esto son operaciones propias de Maven, que ya os digo, cuando nos vaya a hacer falta las iremos ejecutando si queremos. Un detallito más. Cuando se baja las librerías Maven, lo primero, se las tiene que descargar de un sitio y lo segundo, las tiene que guardar en un sitio en local, ¿vale? Existen varios repositorios en Internet, pero por defecto hay uno que se llama Maven Central Repository, que es el repositorio que es el repositorio por defecto en el que habitualmente alguien que quiere publicar una librería lo publica ahí. Pero hay empresas que tienen un repositorio privado en su red local, hay empresas que tienen una caché local para que cada desarrollador no se tenga que bajar las mismas librerías, por ejemplo. Y luego cuando tú descargas librerías, te las guarda en el home, en la carpeta del usuario, en una carpetita que se llama m2/repository, ¿vale? Entonces, que sepáis que todas las librerías que vayáis necesitando se van a guardar ahí y no se borran nunca. Entonces, si empezáis a tener problemas de espacio en disco o queréis liberar o lo que sea, os vais a esa carpeta, la podéis borrar, es una caché local, ¿no? Entonces la podéis borrar completamente porque la próxima vez que haga falta una librería se la volverá a descargar de nuevo, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis en cuenta. Bueno, pues bueno, ya hemos acabado la parte de Maven, no sé si tenéis algún comentario así rápido, si no pasamos ya a la parte de... Sí, te paso un par de preguntillas que hay por aquí, ¿vale? ¿Es posible de alguna forma indicar en el POM.xml, en lugar del número de versión concreta que se descargue, la última versión disponible? Sí, no, me explico.
antes había una variable que se llamaba latest, ¿vale? En Maven se podía utilizar una variable latest, que es bastante habitual, por ejemplo, en NPM, ¿no? Lo que pasa es que la gente de Maven en las últimas actualizaciones han desaconsejado depender de una versión que no sabes la que es. ¿Por qué? Porque hace que tus construcciones no sean reproducibles. Es decir, tú construyes un proyecto y te funciona y mañana construyes el mismo proyecto y te deja de funcionar, sin tú haber cambiado nada. Entonces, ellos han considerado que eso es una mala práctica y lo que te recomiendan es, no te sabría decir si se puede seguir utilizando, creo que ya no se puede, pero si se pudiera, no te lo recomiendan, ¿vale? Por este motivo que os digo. Claro, luego vemos en NPM, por ejemplo, que es un poco la estrategia diferente, que te dejan ahí poner muchos tipos de expresiones. Tú también puedes poner rangos. Rangos sí que te permiten, ¿vale? Puedes poner una versión de la rama 3, ¿vale? Eso sí. ¿Por qué? Porque se supone que siguen siendo compatibles, más o menos, ¿no? Pero latest ya no te recomiendan, ¿vale? Luego, un compañero por aquí nos dice que él en su trabajo utiliza Eclipse Kepler y que no sabe muy bien cómo configurar Spring sin utilizar el Spring Toolsite. No tiene que configurar nada. O sea, si hay un compañero que quiere seguir el curso utilizando un Eclipse normal, lo único que necesita es tener soporte de Maven. No recuerdo si Kepler ya venía con el soporte de Maven incorporado o se instalaba como un plugin aparte. El soporte de Maven durante un tiempo no estaba instalado por defecto en Eclipse, ¿vale? Y no recuerdo si en Kepler está. Si no está, es decir, si él no puede crear un proyecto Maven como lo he hecho yo, entonces se tiene que instalar el plugin de Maven, el plugin de Eclipse para Maven, y con eso ya tiene todo lo necesario para hacer las aplicaciones Spring y seguir el curso sin problemas. Ok, genial. Y una última que nos preguntan si para la parte web usaremos los Primiface. No, Primefaces es una implementación del estándar JSF, ¿vale? Nosotros no vamos a utilizar JSF y bueno, vamos a ver el motivo. JSF ha tenido cierta popularidad en el Enterprise desde hace unos años porque se supone que era una evolución de JSP, o sea, permitía construir aplicaciones web orientadas a componentes en vez de orientadas a páginas, por así decirlo. Y Primefaces es una de las implementaciones más usadas de esta tecnología JSF, Java Server Face. Lo que pasa es que cada vez se utilizan menos. ¿Por qué? Porque están empezando a utilizarse cada vez más tecnologías SPA. Es decir, lo que antes se construía como una aplicación JSF, ahora se acaba construyendo más como un backend que implementa una API REST y un front implementado en Angular o implementado en React o implementado en alguna de las tecnologías de alto nivel de SPA. No quiere decir, no quiere decir que sea una mala tecnología, sino que la tendencia es a que si realmente quieres una librería de componentes, utilices una librería de componentes en el front, porque va a permitir que las aplicaciones sean mucho más interactivas, mucho más fluidas, etcétera. Entonces, no lo vamos a ver, pero se puede utilizar. O sea, no hay ningún problema por utilizar JSF con todo lo que vamos a ver aquí. Simplemente es cambiar la tecnología de templating por JSF. Y luego nos dice Juan Guillermo, entiendo que no se podría utilizar Intel LIJ de Community Edition ya que no soporta Spring. Sí, soporta Maven. No sé si el Community Edition de IntelliJ soporta Maven, pero si tiene soporte de Maven, que me imagino que sí que se puede utilizar. Al final los entornos de desarrollo tienen plugins que te facilitan la vida, ¿vale? Pero gracias a Spring Boot, como lo único que necesitamos es Maven para prácticamente todo, todos esos añadidos son accesorios. Entonces, si soporta Maven, sí que se puede utilizar. Si no soporta Maven, ya no. Ya Maven es prácticamente imprescindible. Ok, gracias. No hay más preguntas. Nada más, muy bien. Muchas gracias. Pues nada, vamos a ir ya directamente a Spring. Vale. Hemos hecho una vista de pájaro a Spring, os he enseñado ahí unos cuantos logotipos y tal, de lo que ofrece Spring, que si integración, que si web, que si tal.
Bueno, pues ahora nos vamos a centrar en un módulo concreto de Spring, que es el módulo Spring MVC. Nosotros cuando hacemos una aplicación Spring tenemos que decidir con qué partes de Spring queremos hacer esa aplicación. ¿Podríamos juntar todo el Spring en una única aplicación? Podríamos, pero no es lo habitual. Habitualmente utilizamos partes que nos interesan. La parte de Spring Web se llama Spring MVC. ¿Y por qué Spring MVC? Porque sigue la arquitectura Model View Controller. La arquitectura Model View Controller, pues básicamente separa una aplicación en tres partes claramente diferenciadas. El modelo, donde están los datos, la vista, donde está la forma de representar esos datos, y el controlador, que es habitualmente el que controla las entradas del usuario. En el mundo de los frameworks de desarrollo web ha sido bastante habitual, sobre todo en Java, seguir este patrón. Struts ya fue uno de los primeros que empezó a popularizar el patrón MVC y, bueno, Spring cuando hizo su propio framework se decidió llamar así, ¿no? Ahora es prácticamente imposible que un framework web no sea MVC, pero bueno, los primeros pues tienen esta coletilla. Entonces, vamos a seguir. Una aplicación web básica basada en Spring MVC tiene los siguientes elementos. Una petición que llega desde el navegador es siempre procesada por una clase Java, es importante, una clase con código Java es la que procesa las peticiones del navegador y esa clase Java se la suele denominar controlador, controller en inglés, porque controla las peticiones del usuario. Luego, esa clase Java decide qué información se va a visualizar en la página y esa información la guarda en un modelo. El modelo normalmente acaba siendo una clase Java en la que tú tienes información propia de la aplicación, un usuario, un libro, un coche, pero en realidad en un modelo incluso podríamos poner valores de tipos primitivos, un nombre, un número, etcétera, ¿no? Y lo que es aquí importante es que con la información que el controlador ha dejado en el modelo, se construye la página HTML. ¿Cómo? Utilizando una plantilla. Y una plantilla no es más que un ficherito XML en el que hay huecos que serán sustituidos por las partes del modelo que sean interesantes. Luego vamos a ver que hay muchas formas, muchas tecnologías diferentes de templating, de plantillas, pero utilizaremos una de las más básicas. Y al final, con esta plantilla y con la información que dejó en el modelo o el controlador, podremos devolver la página HTML al usuario. Entonces, nosotros vamos a ver cómo se hace, pero ya os digo, aquí tenéis la documentación oficial, aquí tenéis un poco todo explicado, ¿vale? Por si alguien quiere tener otra referencia. Lo que decía el compañero, podemos utilizar Gradle directamente, ¿vale? Hay no sé qué pasa, pero se supone que si pinchas ahí se debería desplegar, ¿vale? Hay algún tipo de problema con la página. Incluso las instrucciones que te da aquí el propio tutorial son para utilizar la línea de comandos, ¿vale? Es decir, ni siquiera haría falta utilizar un entorno de desarrollo, ¿no? Pues simplemente que lo sepáis, que tenéis esta información y voy a recargar la página, a ver si hay algún problema con la carga. Me imagino que vosotros lo veréis bien. Ahí, ahora se ha cargado, ¿vale? ¿Veis? Él te explica cómo sería la aplicación con Gradle, si es que lo que quieres es Gradle. No vamos a entrar mucho en detalle, pero es muy parecido a lo que hemos hecho nosotros, salvo que las dependencias, el fichero de descripción del proyecto no es XML, sino que tiene otro formato. Pero esencialmente es lo mismo, es el nombre de la aplicación, la versión de Java, las dependencias, etcétera, ¿vale? Y aquí tenemos el nuestro con Maven, que es más familiar, ¿vale? Bueno, vamos a ir a la transparencia. Yo os digo que lo tenemos todo un poquillo más controlado. Controladores, lo que os decía. ¿Qué hace un controlador? Pues es una clase Java que atiende una petición web, que manipula los datos que le llegan con la petición. A la hora de manipular los datos, ¿qué puede hacer? Pues puede hacer una petición a una base de datos, puede enviar un correo electrónico, puede hacer lo que quiera con ellos, ¿vale? Luego, una vez que ha manipulado los datos, por ejemplo, ha creado un usuario en la base de datos, decide qué quiere mostrar en la página que le envía el usuario. Pueden ser los mismos datos que ha recibido, pero pueden ser otros, ¿vale? Porque a lo mejor el usuario lo que está haciendo es una consulta, ¿no? Esos datos los deja en el modelo y luego decide qué plantilla concreta es la que se va a encargar de generar la vista. Este
es la tarea del controlador, ¿no? Entonces, esto es un controlador, Spring. Es una clase, he omitido los import, ¿vale? Ahora me voy al código Eclipse y vamos a ver todos los import, pero es el código completo salvo los import. Pues es una clase Java normal que tiene anotaciones. Spring utiliza mucho las anotaciones, ¿vale? Porque es una manera muy cómoda de desarrollar. Como esto es un controlador, pues tiene la anotación controller. Luego tiene un método que será ejecutado cuando alguien haga una petición. Por eso ese método está anotado con request, de petición. Y pone mapping porque lo que le estamos diciendo es mapear. Estamos asociando esta URL a este método, ¿vale? Entonces, todo método que queremos que sea ejecutado cuando se recibe una petición, basta con que tenga la anotación request mapping con la URL que queremos que se utilice para ejecutar el método. Y aquí tenemos una cosa curiosa y es que recibimos un parámetro model. Ese modelo en realidad está vacío. Lo que pasa es que la gente de Spring dice, bueno, pues para evitar que el usuario tenga que declarar una variable model y la tenga que instanciar de alguna manera, ya se la pasamos nosotros como parámetro vacía, le pedimos que rellene la variable como él considere y luego lo único que nos tiene que decir es qué template concreto es el que queremos que genere la página HTML. Es decir, qué fichero concreto queremos que genere la página HTML. Entonces, aquí tenemos el modelo son pares clave-valor, nombre del atributo, valor del atributo, y esto sería el nombre del fichero, ¿no? Entonces, pasamos a la vista, a las plantillas, los templates, ¿no? Las vistas en Spring MVC se implementan con plantillas definidas, como os decía, más información del modelo, pero tenemos que elegir una tecnología. Hay muchas tecnologías disponibles. No hay hay un estándar que es JSP, pero cada vez está más desaconsejado. La gente los desarrolladores de Spring Boot te recomiendan que, si es posible, no utilices JSP, ¿vale? JSP es otro estándar que tiene etiquetas propias y que, bajo mi punto de vista, complica innecesariamente las cosas. Además, JSP puede incluir código Java y, aunque no se recomienda, mucha gente acaba metiendo código Java dentro de template. Es un poco lío, ¿no? Entonces, nosotros vamos a utilizar un sistema de plantillas que se llama Mustache, que es muy sencillo de utilizar y que está bien, ¿vale? Si vosotros necesitáis más potencia, pues podéis utilizar otros como TimeLeaf, como FreeMarker o incluso ir al estándar. Pero yo creo que para el curso Mustache está bien porque funciona bien. Además, Mustache tiene una característica muy interesante y es que se puede utilizar también en front, en tecnologías front. O sea, tú puedes hacer una misma plantilla, utilizarla en el servidor y el día de mañana utilizar esa misma plantilla en el cliente después de hacer peticiones Ajax, ¿no? Entonces, me parece también una característica interesante, ¿no? Hablaré un poquito más de plantillas un poquito más adelante. ¿Qué es una plantilla? Pues es un fichero HTML que tiene HTML y que tiene huecos, que tiene placeholders, que tiene partes que serán sustituidas por la información que hay en el modelo. En este caso, lo que tenemos es que queremos que el valor del atributo name sea el que se ponga justo aquí, ¿no? Cuando se renderice la página, la parte name será sustituida por el valor, ¿no? Aquí tenemos información de la librería Mustache. Vamos a echar un vistacillo así rápido para que lo veáis. ¿Veis? Mustache, que es bigote, tiene muchísimas implementaciones en muchísimos lenguajes, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una tecnología interesante porque vamos a poder reutilizar plantillas en muchos contextos. Perdona que te interrumpa un momento. Sí. Nos dicen por aquí, estás hablando de controladores para atender peticiones a la página web. Entiendo que también existiría el concepto de controlador para atender peticiones a servicios REST, ¿no? Efectivamente, el REST Controller es un tipo de controlador especial, cambia ligeramente, ¿vale? Lo vamos a ver cuando terminemos esta parte de web en el tema 1. En el tema 2 vamos a empezar con controladores REST. Y hay algunas diferencias. La diferencia fundamental es que en vez de devolver el template que tiene que renderizar la página, lo que devolvemos es la información directamente, ¿vale? Spring ya se encarga de convertir esa información a JSON, a JSON, pero esa es la diferencia fundamental que tiene. Todo lo demás es prácticamente igual que lo que vamos a ver, ¿vale? Entonces, bueno, he preferido empezar con la parte de web
porque creo que nos permite hacer una aplicación un poco más redonda, ¿no? Porque es usable, por así decirlo, sin tener un cliente en otra tecnología, pero en cuanto terminemos esto, nos vamos a centrar en hacer aplicaciones REST, hablaremos un poquito de los servicios REST y, por supuesto, cómo se implementan con Spring. Ujú. Y luego nos preguntan también, ¿Mustache tiene algo que ver con Handlebars o Backbone? Dice, me suena. Sí, porque, como os digo, Mustache nació sobre todo en front. Es una tecnología que primero se empezó a utilizar un formato de plantillas que primero se empezó a utilizar en front y hace relativamente poco se ha empezado a utilizar en back, en la parte del servidor. Entonces, es habitual utilizar Mustache cuando utilizas Backbone, ¿vale? Y creo recordar que Handlebars es parecido a Mustache, ¿vale? No lo he utilizado nunca, pero creo que es muy parecido, sobre todo en la parte básica. O sea, lo que hemos visto aquí, esto lo utiliza hasta Angular 2, por ejemplo, y Angular 1 también. O sea, la manera de sustituir, lo que pasa es que luego tienen pequeñas diferencias a la hora de tratar listas, tratar partes opcionales, etcétera. Pero lo que es la sustitución de variables, el placeholder, es bastante común verlas en diferentes sistemas de plantillas. Ujú. En el modelo usaremos Hibernate o alguna clase particular como JDBC, template. Vamos a utilizar Hibernate, pero no directamente, sino a través del estándar JPA, ¿vale? Si alguno quiere que hagamos algún ejercicio con JDBC, lo podemos hacer, pero yo creo que salvo casos particulares que requieran un acceso de muy bajo nivel, la tecnología JPA y su implementación en Hibernate nos permite hacer aplicaciones muy rápidamente, ¿vale? Con una funcionalidad bastante potente y sin pérdida de rendimiento prácticamente, ¿no? Aquí, bueno, en el mundo del desarrollo hay muchas opiniones. Hay gente que considera que los ORMs al final causan más problemas que ventajas. Si realmente el ORM te causa más problemas que ventajas es porque a lo mejor tu aplicación es una aplicación que se sale de lo común, ¿vale? Las aplicaciones comunes con algunas tablas, no sé, con decenas de tablas en la base de datos, con sentencias ligeramente sencillas, no tienen problemas prácticamente con JPA y es lo que vamos a ver, ¿vale? Eso sí, en la parte de base de datos tema 3 vamos a trabajar con eso. Perfecto, gracias. Vale. Venga, seguimos un poquito. A ver, hemos visto dos ficheros de nuestra aplicación. Hemos visto el controlador, hemos visto la plantilla. Y ahora nos falta, por así decirlo, el pegamento, es decir, montar el proyecto. Esta sería nuestra aplicación, pero claro, nuestra aplicación pues, necesita infraestructura. La primera infraestructura que necesita es el POM XML, que es este que veis aquí. ¿Veis? Pues es un POM XML muy sencillito, que tiene el nombre del ejemplo, que tiene este detalle que no lo hemos visto ahora, y es que, bueno, simplemente un detalle rápido. En Maven, tu propio POM XML puede heredar de otro POM, al estilo de la orientación a objetos. Bueno, pues se le pone aquí, en vez de poner extends, se pone parent. Entonces, la gente de Spring Boot ha hecho un proyecto padre que es muy cómodo porque nos reduce muchísimo lo que tenemos que configurar en nuestra aplicación. Entonces, nosotros ponemos nuestro padre, ¿vale? Y ya está. Decimos que vamos a utilizar la versión 8. Los que estéis atentos, sobre todo, habéis visto que la versión 8, que las propiedades eran diferentes, ¿no? Antes os he explicado otras propiedades diferentes a esta. Esto es porque la gente de Spring Boot ha dicho, hombre, vamos a simplificarles la vida a los desarrolladores. En vez de tener que poner esto tan largo que ponían antes, les vamos a permitir que puedan poner una cosa mucho más fácil de recordar y mucho más sencilla, ¿vale? Esto lo han hecho los desarrolladores de Spring Boot. Y luego, las dependencias. Nada más que las dependencias. ¿Qué dependencias tenemos? Necesitamos Spring MVC y un servidor web. Por eso utilizamos Spring Boot Starter Web, ¿vale? Es la dependencia que nos trae el servidor web Tomcat, Spring MVC y todo lo demás. Y necesitamos el sistema de plantillas Mustache. Como con Spring Boot podemos utilizar un montón de sistemas de templating, pues nos dicen, mira, en vez de darte yo un sistema de templating predefinido, elige tú el que quieras. Entonces nosotros ponemos Mustache, como podemos haber elegido cualquier otro, ¿vale? Entonces si nosotros copiáramos esto y lo pegáramos en Eclipse, pues al final tendríamos esto que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, un detalle, todo
todo el código lo vais a tener disponible, ¿vale? No tengo muy claro dónde, seguro que Sara nos lo puede clarificar, pero lo vais a tener disponible para que podáis ver todos estos ejemplos en casa tranquilamente, ¿vale? ¿Dónde lo van a poder coger, Sara? Perdona. Pues en principio, si me lo pasas, yo se lo subo en un zip y lo descargan desde la zona de descargas del curso, Vale, junto pues con los vídeos de la clase y las diapositivas. Lo van a tener todo ahí perfecto. para que puedan usarlo. Perfecto. Vale, pues Hola, muy luego buenas. en cuanto termine. Buenas, Sí, Miguel. muy buenas. Que a lo mejor por lo que es el código, igual no sé si ayuda subirlo a un repositorio Git y si no, pues también hacemos un zip y lo dejamos. Yo lo Esto como que, bueno, gustes. a mí lo que me da igual, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces me decís luego si queréis al final de la clase para que lo tengan disponible los alumnos De y acuerdo, luego lo coordinamos. lo que sea más habitual, sin ningún problema. Vale, luego en la página del curso lo tendréis ahí indicado, sea por un zip o sea en el repositorio, así que no va a haber ningún problema. Vale. Bueno, pues, ¿Me sí, permites que te pase una duda? Javier nos dice que sí. no entiende la diferencia entre parent y dependence. Bien. Una dependencia es una librería que tú vas a utilizar en tu aplicación, ¿vale? Pero en cambio, cuando tú pones un parent en el POM, lo que estás diciendo es que muchas de las cosas que tú tendrías que configurar manualmente en tu POM, prefieres que te las configure el parent POM. Por ejemplo, has visto que aquí al poner la dependencia no le hemos puesto la versión, que sería razonable, ¿no? Porque la cuestión es ¿y qué versión se está descargando? Recordad la discusión que hemos tenido antes con Latest, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que nos hace Spring Boot y que nos alivia muchísimo trabajo, y os lo digo en serio porque yo lo he sufrido, es que él se encarga de decidir las versiones por nosotros y se asegura de que todas sean compatibles entre sí. De manera que si mañana cambiamos aquí, en vez de un 3, ponemos un 4, lo que estamos haciendo es subiendo de versión todas nuestras dependencias, pero él nos garantiza que están actualizadas. De hecho, la última versión, estrictamente hablando, es la 5, la última revisión, y al hacer eso, pues automáticamente se descargarían las nuevas versiones. Entonces, la labor del parent es, entre otras, configurarnos, por ejemplo, las versiones de nuestras dependencias. Y las dependencias son librerías concretas que yo utilizo en mi aplicación para que se pueda ejecutar. ¿Vale? No sé si he respondido a la pregunta. Sí, yo creo que sí. Ya sí, sí, nos dice que mucho más claro. Perfecto. Perfecto. Pues alguna cosilla más. Sara. Nos pregunta Jairo si no hay versionado semántico. El versionado semántico es dos cosas en realidad. ¿Vale? El versionado semántico es lo que utiliza NPM y se suele asociar, por un lado, a cómo el desarrollador interpreta los números de versión que le pone a las librerías y también se suele asociar al formato de expresión regular o similar que se le suele indicar en el package JSON o equivalente a la hora de depender de las librerías. ¿Vale? Es decir, Semver o versionado semántico suele ser una cosa o suele ser otra. Normalmente los desarrolladores Java sí que suelen cumplir la regla del versionado semántico cuando hacen librerías. Es decir, no cambian el primer número cuando sacan una versión que sigue siendo compatible con la anterior, solo cambian el segundo número cuando añaden características nuevas que siguen siendo compatibles y solo cambian el tercer número cuando arreglan los bugs, hacen bug fixes, ¿vale? Entonces, en ese sentido, en Maven las dependencias tienen versionado semántico. Pero en el otro sentido, Maven no soporta el sistema de expresiones regulares propio de otros sistemas que permite decir como la última, etcétera, etcétera. Mira, si nos vamos aquí, para que no quede tan abstracto y así el que no tenga mucha idea de qué va esto, es Semantic Versiones. Versionado semántico es una manera de interpretar los números de versiones de las librerías y eso es lo que es, pero también es una manera de indicar qué librerías son mayores que otras y si nos vamos a Semver
package JSON posiblemente. Aquí lo tenemos, por ejemplo. Veremos cómo Semver también se utiliza para especificar rangos en las dependencias, ¿vale? Entonces, por resumir, Maven no soporta estos rangos tal cual, aunque soporta otros bastante parecidos, pero no estos tal cual, aunque las librerías que la gente desarrolla suelen cumplir el versionado semántico, es decir, minor, minor y patch, ¿vale? Creo que respondí a la pregunta. ¿Existe alguna web a modo de catálogo con todas las dependencias disponibles que pueda utilizar bajo Spring Boot? Sí. De hecho, me alegra que me hagas esa pregunta porque lo estaba esperando. De hecho, no solo la web, sino que está integrado dentro de Eclipse, lo cual está bastante bien. Mirad, antes hemos ido y hemos hecho un proyecto, New Maven Project. Entonces, yo lo tengo que hacer como a mano, ¿no? Pero claro, ¿no tendrán ellos un catálogo con todos los tipos de aplicaciones diferentes, con los nombres y que yo no me tenga que preocupar? Bueno, pues no solo está ese catálogo vía web, sino que además le tienen integrado dentro de STS. Tú aquí le dices, por ejemplo, la aplicación que quieres. Por ejemplo, vamos a llamar la demo 3. Bueno, aquí le estamos diciendo dónde queremos que la guarde, la versión de Java, etcétera, etcétera. Esto no es lo relevante. Lo interesante es esto que aparece en la siguiente ventana. Fijaos. Dices, ¿qué dependencias quieres? Bueno, estas son las que yo más he utilizado habitualmente, por eso me las pone aquí, ¿veis? Utilizadas frecuentemente. Pero yo puedo decidir, anda, ¿y qué dependencias en web tengo? Pues tienes web, pero también tienes WebSocket, o tienes web services, o tienes documentación REST, o mobile. Pero, ¿y de templates? ¿Qué templates se soportan? Pues aquí los tenemos. Y de SQL, pues aquí, bla, 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 bla. ¿Vale? Entonces, sí que existe la web se llama Spring.io, pero si no nos queremos ir a la web, ahora vamos a echar un vistacito y le vamos a ir a la web, si queréis. Pero lo bueno es que yo directamente poniendo aquí, ya no sé qué tecnología he utilizado, web y Mustache, ¿vale? Yo le doy a Finish y él me construye el proyecto, ¿vale? Creo que le he dado algo de más, porque me da a mí que se está descargando más librerías de las que yo pensaba, pero bueno, tampoco hay un problema. Ahora vamos a ver el POM.xml cuando termine. Mira, vamos a decir running background, porque yo creo que el POM.xml ya le tenemos disponible. Después de haber elegido todas esas librerías, sí, he dejado puestos los WebSockets, ¿veis? Entonces tenemos mobile, Mustache es la que ya sabíamos, web es la que ya sabíamos, pero también tenemos la de WebSocket, no sé qué, etc. Vale. Entonces, además de esto, también Spring.io samples. También tenemos las propias guías. A ver, más que tener una lista de dependencias, yo creo que tiene sentido también ver un poco el contexto del proyecto, porque el hecho de tener una dependencia no te va a decir cómo tienes que utilizar esa dependencia. Entonces yo también os recomiendo que si queréis explorar todo lo que se puede hacer con Spring, os vayáis a la página de guías, porque son programitas muy pequeñitos, ¿veis? Cada guía en 15-30 minutos la tienes hecha. Y te dice todo lo necesario para poner una aplicación funcionando que tenga que ver con algo. Por ejemplo, subida de ficheros, o trabajar con base de datos, o autenticar con el EDAP, ¿vale? Entonces, creo que esto complementa muy bien a eso que acabamos de ver ahora mismo. ¿Vale? Luego tenemos por aquí una pregunta de Daniel. Dice, ¿estás heredando directamente desde una preconfiguración de un proyecto boot? Pero Spring Boot no es Spring MVC, ¿verdad? Si lo hiciéramos con Spring MVC, ¿la configuración del POM sería diferente? A ver, mira, si tú no utilizas Spring Boot, si solo utilizas Spring, la manera de hacer el POM sería ligeramente diferente, ¿vale? ¿Por qué? Por ejemplo, aquí, si nosotros utilizamos Eclipse, el Dependency Hierarchy que tenemos aquí, vemos en realidad todas las dependencias que se están descargando. Porque sí, nosotros hemos dicho 2 dependencias, pero
tienen dependencias de las dependencias, es decir, dependencias transitivas. Entonces, como podemos ver aquí, hay muchísimo más de lo que hemos puesto. En concreto, la dependencia Spring MVC es esta, ¿vale? Entonces, para utilizar Spring MVC necesitaremos utilizar Spring Core, posiblemente, que la tenemos por aquí. Ahí está. Y posiblemente también Spring Context, posiblemente... Es decir, Spring MVC no puede utilizarse de manera aislada. Necesita otras dependencias que la acompañen. La mejor manera de saber todas esas dependencias que necesitamos es utilizando Spring Boot, porque Spring Boot nos simplifica todo esto, ¿no? De todas maneras, si alguien no quiere o no puede utilizar Spring Boot, pues en la documentación viene detallado o sea, qué dependencias concretas importar. Perfecto, gracias. No hay más preguntas. Muy bien. Pues nada, vamos a... Ya que hemos dado una vueltecita por aquí, me voy a cerrar todo esto para no liarme. Voy a cerrar las demos. Hacemos el repaso rápido. Este es el POM que teníamos al principio, que vienen las transparencias. Y nos falta un detallito. Nos falta un detallito para tener la aplicación completa. Porque fijaos que teníamos el controlador, la plantilla, el POM, que es el que nos permite hacer la aplicación, y nos falta la aplicación, nos falta el main, ¿no? Toda aplicación Java tiene un main. Las aplicaciones web no suelen tener un fichero main, porque se supone que se ejecutan cuando se despliegan en el servidor. Pero como aquí tenemos el servidor web dentro, utilizamos esta aplicación main, ¿vale? Esta es una aplicación main muy sencillita que rara vez tendremos que tocar, ¿vale? Ya os lo digo, según vayamos avanzando en el curso vamos a ver que es la misma aplicación todo el rato. Simplemente tiene una anotación diciendo que esto es una aplicación Spring Boot, que eso hace mucha magia, luego os explicaré bastante de la magia que hace, pero de momento nos quedamos con eso. Y es un método main, y lo que hace el método main es arrancar la aplicación. ¿Y qué aplicación arranca? Ella misma, y ya, ¿vale? Y además le pasa los parámetros que le llegan de la línea de comandos por si quisiéramos configurar algún detallito, ¿no? ¿Y cómo se ejecuta? Pues tenemos varias formas. Si este Eclipse fuera un Eclipse normal o fuera un NetBeans, bastaría con ejecutar la aplicación, o sea, con buscar el main, perdona, que la tenemos por aquí, buscar el main, esto es una aplicación Java normal, y utilizar el comando normal de ejecutar Java, que es el play, ¿vale? Lo que pasa es que como este STS tiene el plugin de Spring Boot, pues él lo reconoce y dice, oye, esta es una aplicación Spring Boot, ¿quieres que te lo ejecute con nuestro rollo Spring Boot y te hago cosas interesantes? Le vamos a decir que sí, pero podemos decir aplicación Java normal. ¿Qué cosas nos hace interesantes? Pues lo primero es un poco chorrada, pero nos pone colores, ¿veis? Estos colorcitos solo salen porque le hemos dicho que la aplicación es Spring Boot, pero vamos, tampoco es para tanto, ¿no? Esto es lo que dice, sale un letrerito, Spring, que por cierto este letrero le podéis vosotros cambiar si queréis y poner el nombre de vuestra aplicación o el logotipo o lo que queráis. Y por defecto nos empiezan a salir un montón de líneas de log. La salida estándar de un proceso web sirve pues para lo que sirve, para gestionar problemas, ¿no? Entonces básicamente empieza a arrancar la aplicación, inicializa, el puerto por defecto muy importante 8080, el Tomcats es el 8033, bla, 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 nos indica qué rutas están disponibles para la aplicación, qué rutas de error, etcétera, etcétera. Y al final sale un Started Application. Cuando nosotros vemos una Started Application es que ya está disponible la aplicación para ser utilizada. Entonces, si nosotros nos vamos al navegador, la ruta por defecto es localhost, obviamente, el puerto es el 8080 y la aplicación está ahí. Claro, hay un detalle importante. Nosotros hemos dicho en nuestro controlador que este código se va a ejecutar solo cuando en la URL ponga greeting. Pues tenemos que poner greeting. Si aquí hubiésemos puesto una barra sin nada, la aplicación se ejecutaría con esta URL, una barra sin nada, pero como hemos puesto greeting, pues nada. ¿Y qué aparece? Hello World. ¿Por qué aparece Hello World? Porque la plantilla que hemos dicho que tiene que procesar esta información es esta plantilla. Y la información hemos dicho que en el nombre pone World. Bueno, pues como la plantilla está aquí, aquí directamente sustituimos name por World, ¿vale? Es importante
ver dónde están las plantillas, ¿vale? Las plantillas están en una carpetita templates dentro del directorio resources, ¿vale? Entonces ahí las dejamos todas las plantillas. Si las ponemos en otro sitio no las va a encontrar, ¿no? Entonces siempre que pongamos una plantilla tiene que ir en esta carpeta. Y ya está, poco más. Ahora, esta aplicación está arrancada, ¿vale? Si nosotros actualizamos, está. Si nosotros queremos acceder a un sitio que no hemos registrado, nos sale un error. Dice, oye, esta aplicación no nos ha dicho, primero, no tiene página para esa ruta y además lo que nos ha dicho es que no tiene un error personalizado. Entonces nos está mostrando el error por defecto, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos hacer alguna manipulación en la aplicación, ojo, porque tenemos que parar la aplicación y volver a arrancar la aplicación, ¿vale? Esto es importante. Se puede simplificar, pero es importante que siempre que haya algún problema paremos la aplicación y la podamos arrancar, ¿no? Como hemos visto, la aplicación arranca muy rápido. La gente de Spring Micael, Boot... Sí. nos preguntan varios compañeros por aquí si, primero, si hay que tener descargado Tomcat y segundo, que entienden que estás usando Tomcat embebido. Claro, estoy usando Tomcat embebido, como hemos dicho al principio, ¿vale? Y no hace falta descargar Tomcat porque se lo descarga automáticamente Maven, que esa es la gracia del asunto. Si nosotros lo vamos aquí a Maven, aquí no pone Tomcat por ningún sitio, pero pone Spring Boot Starter Web. Y si nosotros analizamos las dependencias, si analizamos toda la jerarquía de dependencias, vemos por aquí, aquí está el Tomcat. Estas son las dependencias, aquí está el Tomcat metido, por así decirlo, ¿vale? Si en vez de mirar en el propio POM, también nos vamos a las dependencias Maven, nos aparecen todas las dependencias y, entre otras cosas, aquí tenemos nuestro querido Tomcat. Lo que pasa es que en vez de como un jar, viene con 4, ¿vale? Pero está aquí. Entonces, esta es otra de las ventajas de Spring Boot, que antes no era tan fácil. Cuando desarrollamos aplicaciones Spring antes teníamos que descargar el Tomcat, configurar el Tomcat en el entorno de desarrollo, hacer que la aplicación se descargara en ese Tomcat y no en otro, bla, 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 y ahora viene todo integrado y es mucho más fácil. Y no es un Tomcat de mentira, también creo que quede esto claro. No es un Tomcat como para desarrollar y luego ya. No, es el Tomcat de verdad y este Tomcat sirve para poner aplicaciones en producción sin ningún tipo de problema. ¿Y se podría hacer ese, o sea, meter en el POM el Tomcat a mano? Lo digo porque nos están preguntando por el mismo tema de si no utilizas el Spring Boot, tendrías que hacer crear esa dependencia tú a mano si no utilizas Spring Boot, lo razonable es que no tengas embebido Tomcat, ¿vale? O sea, si no utilizas Spring Boot, lo razonable suele ser habitual que tu aplicación acabe siendo un WAR que despliegas en una aplicación. En un servidor de aplicaciones. Spring Boot está especialmente diseñado para tener embebido Tomcat, pero sin Spring Boot, el Spring normal, plano, está más diseñado para funcionar dentro de un servidor de aplicaciones. ¿Vale? Es decir, no tener el servidor embebido. Ok. Vale. Venga, pues ya está. Ya tenemos nuestra primera aplicación web, sencillita. Solo un detallito. A la gente que me está preguntando trabajar con Spring Boot, sí o no. Los desarrolladores de Spring recomiendan utilizar Spring Boot para proyectos nuevos. Sí que es cierto que para proyectos heredados, pues a lo mejor no puedes cambiarlo todo, pero para proyectos nuevos lo consideran la mejor forma de utilizar Spring. No solo otra forma de utilizar Spring, sino la forma por defecto, ¿no? Entonces también tenerlo un poco en cuenta, porque hombre, entiendo que en vuestras organizaciones pues hay cierta reticencia y tal, pero que si podéis hacer hincapié en ello, que les comentéis este tema que os digo. Luego también nos dicen, cuando trabajo con un proyecto con Maven y lo llevo a otro PC, ¿tiene que volver a conectar Maven para volver a bajar las librerías? El problema es que cuando estás en la empresa, por ejemplo, tienen capado Maven y no pueden hacerlo. Vale, por eso es interesante lo que os decía al principio, que las librerías se guardan en una carpetita que se llama M2 Repository, dentro de la carpeta del usuario de la máquina donde estás.
Es decir, si tú no vas a tener acceso a Internet, es decir, para que Maven se descargue de nuevo las librerías, lo que tú tienes que hacer es cogerte la carpeta repository que tú tienes en tu máquina y cuando te vayas a otra máquina, pegas ahí esa carpeta repository tal cual. Entonces, cuando Maven necesite las librerías, va a mirar en la carpeta, va a ver que las tiene y todos felices. Es una carpeta normal, o sea, no tiene nada de especial. Si queréis, mira, vamos a echar un vistacillo, ya que lo estés preguntando. Mira, yo, por ejemplo, en el usuario Miriam, que es el que tengo en esta máquina, tengo .m2, .repository y en carpetas. Por ejemplo, si vamos a com, no, vamos a ir a org. Vemos que aquí está, por ejemplo, pues Hibernate, y que al final pues es una carpeta con un montón de cosas, pero bueno, esto a nosotros no nos importa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos aquí, este repositorio, botón derecho, copiar, se lo llevamos a otro sitio y ya está. Por ejemplo, para que veáis, pues ahora mismo me está ocupando 38 megas, no me está ocupando mucho porque no tengo muchas librerías utilizadas. A medida que vamos haciendo cosas, se van descargando librerías y esto pues, va creciendo. Más cositas. Okay. Vale, perfecto. Nada más. Puedes continuar. Vale. Bueno, pues aquí tenemos la aplicación. Aquí tenemos nuestra primera aplicación. Es una aplicación que, bueno, mucho iconito y mucha leche, pero en realidad tiene 3 ficheros. Bueno, en realidad casi que me apuras 2. Creating Controller y el template, porque esto de application es siempre igual y el POM.xml es siempre igual. Así que al final tenemos una aplicación web muy sencilla con muy pocos ficheros. Al final, una de las ventajas de Spring es que nos centramos en la lógica de la aplicación y dejamos, por así decirlo, muchos temas de configuración a un lado, ¿no? Bueno, vamos a pasar un tema un poquito teórico que me gusta que lo veamos. No voy a profundizar mucho, pero tampoco quiero que nos llevemos sorpresas, y es la inyección de dependencias. La inyección de dependencias es un patrón de diseño que permite desacoplar muy bien unos módulos de otros. Cuando tú desarrollas una aplicación, es bastante habitual que la aplicación esté dividida en partes, que se suelen denominar módulos, ¿no? Módulos de alto nivel. Por ejemplo, aquí tenemos una aplicación que tiene pues, un controlador web, otro controlador web, que a su vez hacen uso de un servicio que gestiona usuarios, y este servicio de usuarios pues, hace uso de la base de datos y también hace uso de un sistema de envío de correos, etcétera, ¿no? Es decir, toda aplicación, sobre todo las aplicaciones empresariales de base de web, ¿no? pero las aplicaciones de escritorio también, pues están divididas en partes que hacen uso de otras partes. Entonces nosotros podríamos, lo que ellos llaman, podríamos cablear todas estas partes. Podríamos instanciar un objeto de esta clase, instanciar un objeto de esta clase, instanciar un objeto de esta clase pasando como parámetro este objeto y este objeto, a su vez instanciar un objeto de esta clase, es decir, todo el setup inicial, ¿no? Lo podríamos hacer. Lo que pasa es que ese código sería, primero, tedioso de mantener y dependiendo cómo lo hagamos, pues a lo mejor puede ser propenso a errores, ¿no? Entonces, el patrón de diseño de inyección de dependencias lo que te dice es, mira, bueno, lo que os decía, ¿no? ¿Cómo implementamos un módulo? ¿Cómo conectamos un módulo a otro? ¿No? Pues la inyección de dependencia es una técnica que permite decidir cómo es un módulo y a la misma vez que decides cómo es un módulo, puedes decidir de qué otros módulos depende, ¿vale? Ojo, no confundir estas dependencias con las librerías de Maven. Las librerías de Maven también se llaman dependencias, pero son librerías que se descargan de Internet. Estas dependencias de la inyección de dependencias son módulos de la aplicación que dependen unos de otros, ¿no? Entonces, cuando tú haces un módulo y dices de qué otros módulos depende, el propio Spring, cuando arranca la aplicación, lo que hace es construye todos los módulos y además inyecta las dependencias en los módulos que las necesitan. Por eso se le llama un sistema de inyección de dependencias y hay veces que recibe el nombre de inversión de control, ¿no? Entonces, Spring se hizo muy popular hace unos años porque fue uno de los primeros frameworks que utilizaba inyección de dependencias. Ahora la inyección de dependencias está totalmente extendida. Java Enterprise Edition ya utiliza inyección de dependencias, Angular 1 utiliza inyección de dependencias, Angular 2 muchísimo más, etcétera. Entonces, vamos a simplificar. Esto es un módulo y esto es otro módulo, ¿vale? De hecho, este módulo es muy parecido al que habíamos visto antes, es un controller.
Lo que pasa es que el controller que hemos hecho al principio no dependía de nadie, era una caja sola. Pero ahora este controller vamos a hacer que dependa de otro módulo, que le hemos llamado User Service. Bueno, pues el módulo User Service pues es una clase que tiene un método que es dame el número de usuarios. Obviamente es un ejemplo tonto. Esto podría, por ejemplo, ir a la base de datos. Entonces, fijaos, ¿cómo se hace un módulo en Spring? Pues un módulo en Spring se hace o bien con la notación component o bien con la notación controller. En realidad un controller es un tipo especial de componente, ¿vale? Por eso la notación es diferente. Pero ambos son módulos. Ambos son entendidos por Spring como que forman parte de la aplicación y será Spring al arrancar la aplicación, será el framework el que instanciará un objeto de este y el que instanciará un objeto de este. Ahora bien, ¿cómo se dice que un módulo necesita utilizar otro módulo? ¿Cómo se indica esta flechita de aquí? Pues muy sencillo. Simplemente el módulo que necesite a otro indica cómo se llama ese otro módulo. Bueno, básicamente indica un atributo indicando el tipo del módulo del que depende y le pone la notación AutoWire, autocableado, ¿vale? También le puedo poner otra notación que se llama inject, ¿vale? Que es a lo mejor más clara. Lo que pasa es que en Spring cuando lo hicieron le empezaron a llamar AutoWire y ya se ha quedado un poco por costumbre. AutoWire es como que me lo autoconectes, ¿no? Bueno, pues ya está. Ya está. Esto es lo único que necesita Spring para saber que cuando vaya a construir un objeto de esta clase, antes de empezar a utilizar ese objeto para la aplicación, tiene que ir a este atributo y dejar en ese atributo, mágicamente, una referencia a este otro objeto, ¿vale? Eso es la inyección de dependencias. ¿Ventajas que tiene la inyección de dependencias? Pues que yo, por ejemplo, si yo quiero hacer un test que pruebe esta clase, en vez de que utilice un servicio real, como podría ser este, yo le puedo pasar un servicio fake, un servicio de mentira, que tenga todo lo necesario para probar esta clase. Entonces, una de las ventajas que tiene la inyección de dependencias es que favorece y facilita el testing, ¿vale? Además, que reduce el código, ya decía, el código ese de pegamento que tiene que enchufar uno a otro, no hace falta que le hagamos a mano, ¿vale? Y ya está. Este es el mecanismo. Sí. Dime. Nos preguntan relacionado con la inyección, dice, ¿se puede hacer la inyección de dependencias por el constructor? Sí, se puede hacer la inyección de dependencias por el constructor. De hecho, es lo más recomendado. Por ejemplo, en Angular 2 solo se puede hacer por el constructor, ya no se puede hacer por métodos, ¿vale? Lo que pasa es que al principio, a ver, yo todos mis ejemplos las tengo en la inyección de dependencias como atributo, aunque no se considera la mejor práctica ya, porque hace que los ejemplos sean muchísimo más compactos, ¿vale? Y me ayudan a que entren en una transparencia, ¿vale? Lo recomendable es utilizar inyección de dependencias con el constructor y básicamente tú le pones al constructor AutoWire. Lo que pasa es que tú te tienes que crear el constructor con tantos parámetros como dependencias tengas y tienes que asociar el valor de ese parámetro al atributo, ¿vale? Es un poquito más engorroso. Con Angular 2, si conocéis Angular 2 alguno de vosotros, ese baile, esa ceremonia se simplifica mucho y por eso en Angular 2 la inyección de dependencias es obligatoria por constructor. Aquí te dan las dos opciones, ¿vale? Te preguntan también si se puede usar el @AutoWire con interface. Perdón. Sí, claro. Esa es una de las ventajas que tiene la inyección de dependencias, que tú dependes de una interfaz y luego puedes tener diferentes implementaciones concretas de esa interfaz y es en el momento de configurar la aplicación cuando tú decides la implementación concreta. Voy a ver si tengo... No, tenía un ejemplito, pero le quité. Efectivamente, tú puedes hacer que, imaginaos que User Service es una interfaz y esta clase se llamará User Service IPL, ¿no? Bueno, pues tú puedes tener diferentes implementaciones de una clase y elegir la implementación en la configuración de la aplicación. Es decir, tu controlador depende de un sistema de envío de correos, por ejemplo, y puedes tener un sistema de envío de correos en producción que hace uso de un servidor real y en testing que hace uso de un servidor de correo fake, por ejemplo.
Ok, y luego Jairo nos dice, por lo que veo, entiendo que el ejemplo es un server application, donde se puede usar EJB, JMS, CDI, JTA, etcétera. No es un Ajá. JSP, ¿no? Me gustaría saber qué diferencia hay y cuándo se usa uno u otro. Bueno, esto es una pregunta que tiene mucho que ver con lo que comentaba antes de contenedores de aplicaciones y, y servidores web. A ver, tú puedes utilizar, a ver, ¿cómo lo digo? Si tú cumples el estándar, si tú estás haciendo una aplicación Enterprise Edition, puedes utilizar cualquier tipo de servicio Enterprise Edition. Hay muchos servicios Enterprise Edition. Los que me has comentado son ejemplos de servicio. Por ejemplo, inyección de dependencias de Enterprise Edition, EJBs, sistemas transaccionales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, claro, hay otro modo de hacer aplicaciones, que es el modo JSP o el modo solo web, ¿no? En realidad no es tan fácil como dos modos, sino que tú puedes elegir qué tecnología concreta utilizar en cada caso. ¿Vale? Por ejemplo, con Spring tú puedes utilizar un sistema transaccional si tú quieres, pero te le tienes que traer como una librería. De hecho, Spring Boot lo soporta. Tú con Spring puedes utilizar el sistema de inyección de dependencias propio de Enterprise Edition, ¿vale? Si tú quieres, te lo traes también como una dependencia, ¿no? Entonces, al final, dice, ¿cuándo utilizar uno u otro? Depende de ti, depende de lo que necesites. Y también depende un poco de tu criterio. Y me explico. Hay gente que considera que se pueden hacer aplicaciones web profesionales solo utilizando JSP, servlets y unas poquitas cosas más por encima. JPA, por ejemplo, y poco más. Y hay gente que considera que para hacer una aplicación web profesional pues necesitas EJBs, por ejemplo. EJBs es una tecnología que permite distribuir partes de una aplicación en diferentes máquinas, ¿vale? Bueno, pues hay gente que considera que los EJBs son una tecnología muy acoplada a Java y es mucho mejor utilizar un estilo arquitectónico basado en microservicios. Es decir, que sí, que tú tienes tu aplicación dividida en diferentes partes, pero se comunican a través de una API REST, en vez de comunicarse a través de la tecnología propia de Enterprise Edition. Porque eso te permite que esté implementado en otro lenguaje de programación, por otro equipo, tenga otro ciclo de vida, bla, 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 bla. Entonces, conclusión, ¿cuándo utilizar cada tecnología? Cuando consideres que es útil. Claro, esto es un poco problemático, porque primero las tienes que conocer, ¿no? Entonces, de hecho, hay mucha gente que prácticamente utiliza lo que le ofrece Spring y lo que Spring, por así decirlo, considera bueno de Enterprise Edition. Y ni siquiera mira tecnologías de Enterprise Edition. Por ponerles un ejemplo que os decía, ¿no? Spring cada vez recomienda menos JSP como tecnología y te da otras alternativas. Bueno, pues hay gente que considera que está bien, que JSP puede ser que ya pasa la mejor vida, es una tecnología bastante obsoleta y prefiere tirar por las nuevas. Ujú. Muy bien. Nos dice que ahora lo ve todo más claro. Hemos visto algunos ejemplos que usan la notación BIM. ¿Qué diferencia hay? No, todavía no los hemos visto, creo. Y los vamos a ver justo ahora. Por eso vamos a adelantar un poquito y vemos la diferencia, ¿vale? Si quieres. Perfecto. Sí, Muy bien. ok. Entonces, claro, esto de las anotaciones es un poco raro, ¿ves? Mira, ya tenemos controller, ya tenemos component y ya tenemos AutoWire. Repaso. Bueno, y tenemos request mapping. Request mapping no tiene nada que ver con la inyección de dependencias. Eso es un rollo que tiene que ver con el acceso web. Controller y component son dos tipos de módulos de mi aplicación. A los módulos de mi aplicación yo los llamo componentes. Lo que pasa es que hay un tipo de componente especial que es un controller. Y la semana que viene veremos un tipo de controlador especial que es un REST controller. Y el otro día veremos un tipo de componente especial que se llama no sé qué, ¿no? Pero son todos componentes. Y el AutoWire está en el otro sentido, ¿no? Es necesito un componente, ¿no? Necesito que me inyectes aquí el componente. Esas son las dos anotaciones principales. Lo que pasa es que hay otra más, que es lo que os decía. Por ejemplo, existen casos en los que los componentes de una aplicación vienen en librerías, no los podemos modificar, pero los queremos configurar, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un servidor, yo qué sé, un servidor de correo y queremos configurar la URL, por ejemplo, ¿no? Entonces,
aunque se pueden configurar vía fichero de configuración, que también lo veremos mucho más adelante, ¿no? También se pueden configurar a través de código de aplicación. También hay otro caso que está relacionado con la pregunta que nos hacían antes los compañeros. Existen otros casos en los que existen varias implementaciones disponibles de un componente y la aplicación tiene que seleccionar la implementación concreta que quiere utilizar. Bueno, pues eso se hace con la clase configuration, con la clase de la propia aplicación, ¿no? Entonces, básicamente, por cada componente que queramos configurar, tenemos que quitarle la notación component y añadir un método en la clase principal. Y lo vamos a ver con un código mucho mejor. Quitamos la notación al propio componente, la quitamos, la borramos. Y luego en la clase principal, fijaos, la clase application, que aquí la tenemos, es la misma de antes, tiene su @Spring Boot application, tiene su método main, etcétera, etcétera. Bueno, pues le podemos añadir un método nuevo. Y este método nuevo, lo importante no es el nombre que tiene, el nombre del método no es relevante, lo importante de este método es el tipo de vuelta y que tiene la notación bin, que aquí ya aparece la notación bin. Lo que está diciendo este método es, cuando algún módulo de la aplicación necesite un objeto de este tipo, devuelve este que yo te voy a proporcionar ahora. ¿Vale? Eso es lo que está diciendo. Aquí, por ejemplo, le hemos configurado, hemos pasado un valor en el constructor. Podríamos, si esto fuera una interfaz, podríamos elegir aquí una implementación concreta u otra. ¿Vale? Si realmente esto fuera una interfaz y fuéramos a ejecutar test basados en Spring, nos permitiría elegir la implementación, etc., ¿no? Lo importante es que este tipo tiene que corresponder con este tipo de aquí, con el que solicita el módulo, y tiene que estar anotado con la notación bin, porque si no está anotado con la notación bin, Spring no sabe que esto es un método que genera componentes, por así decirlo. Entonces, el que tenga un poquito de experiencia con Spring o haya leído o le suene, esto se hacía antes con ficheros XML. Y la gestión de estos ficheros XML, pues al final era un engorro, porque te equivocabas, porque estaban en otro sitio, porque, bueno, un follón. Lo bueno es que ahora se hace con código Java, simplemente con la notación bin, proporcionamos componentes. Entonces vamos a repasar. La notación bin sirve para proporcionar componentes al sistema de inyección de dependencias. La notación controller o component, que lo hemos quitado de aquí lo tenemos, también sirve para proporcionar componentes. Lo que pasa es que de manera ligeramente diferente. Cuando la notación va en el propio componente sí que se llama component, pero cuando la notación va en la clase de configuración se llama bin. Y me podréis preguntar, ¿y por qué no lo han llamado component en todos los sitios? Bueno, pues para que nos entretengamos los profesores y así lo podemos contar. ¿Vale? Poco más. ¿Alguna cosilla con esto? Ya vamos a ver con el tema de inyección de dependencias, así a vista de pájaro. ¿Alguna duda? ¿Se me oye? Ah, sí, sí. Estaba hablando sola, creo. Hay dudas, pero las podemos dejar para el final. Si quieres, puedes continuar. Yo las tengo todas apuntadas para que no se escapen. Si quieres, mira, como vamos a empezar ahora a hablar un poquito de Mustache y ya nos vamos a meter en la faena de templating, si quieres las vemos ahora, y porque me imagino que estarán relacionadas con esto que hemos visto y mejor, así luego ya cambiamos de tercio. Vale. Perfecto, pues vamos a ello. Spring Boot solo permite como contenedor a Tomcat o se puede usar Wildify. A ver, se puede utilizar Yeti y se puede utilizar Undertow. Undertow es el servidor web que está en Wildfly. Aquí lo tenemos, fijaos. Undertow, Spring Boot, Undertow, sí. Esta es la documentación oficial de Spring Boot, como veis, y nos dice que... bueno, me he metido aquí, mira, por ejemplo. Yo quiero utilizar Yeti en vez de Tomcat. Bueno, pues tú cuando pongas la dependencia a lo de web, me pones esto
y luego me pones justo debajo esto otro. Esta es la manera de utilizar Yeti en vez de Tomcat. Si tú quieres, y en Gradle también lo tenemos por si lo quieres hacer. Si tú quieres utilizar Undertow en vez de Tomcat, pues haces lo mismo, pero aquí pones Undertow. Entonces, Undertow es el motor de servidor web dentro del Wavefly. Wavefly es el antiguo JBoss en la versión software libre. ¿Vale? Ahora bien, ¿tú podrías hacer una aplicación Spring Boot y que se desplegara realmente en un Wavefly entero? También lo puedes hacer. Simplemente, cuando te hagas una aplicación Spring Boot, ya lo veremos un poquito al final si queréis, le tienes que decir que lo que quieres es que sea un WAR. Y cuando tú le dices que sea un WAR, él ya está preparado para desplegarse en un Wavefly. Nosotros vamos a trabajar sobre todo con servidores web embebidos porque es mucho más fácil para trabajar, ¿vale? Pero que sepáis que también se puede, ¿vale? Si tenéis interés, podemos buscar documentación y os la paso. Ok. ¿La inicialización de las variables de entorno M2 Home las hace Maven o se hacen a mano? Depende. Depende cómo te instales Maven. Si tú tienes un sistema operativo Linux y te instalas Maven, por ejemplo, tienes un sistema operativo tipo Ubuntu y te instalas Maven a través del sistema de paquetes, creo recordar que él te configura la variable de entorno automáticamente. ¿Vale? Si tú te instalas a mano Maven con un zip y vas y descomprimes el zip nada más, pues tú te tienes que encargar de modificar las variables de entorno. ¿Vale? La ventaja de utilizar de utilizar Eclipse tal y como lo estamos utilizando es que ni siquiera tenemos que instalar Maven en la máquina porque utilizamos el Maven que tiene dentro el propio Eclipse. Eso nos simplifica a nosotros un poco la vida, pero claro, no podemos utilizar la línea de comandos. Entonces, si quieres utilizar la línea de comandos, te tendrás que descargar Maven a mano, tendrás que descomprimir y tendrás que configurar adecuadamente las variables de entorno. ¿Con qué sistema operativo lo están haciendo? En Windows, me imagino. Mira, por ejemplo, aquí, si queremos instalar Apache Maven, pues hacemos el unzip. Y aquí, por ejemplo, ¿ves? Tenemos que verificar que el Java Home está. No, creía que nos iba a indicar cómo se configuraba, pero no. Por defecto no hace nada Maven, porque Maven es un zip que se descomprime. Entonces, todo lo que sea modificación de variables de entorno lo tenemos que hacer a mano. Antes has comentado el término de inversión de control relacionado con la inyección de dependencias. Me gustaría que comentaras qué es y qué diferencia hay con la inyección de dependencias normal, porque sé que son dos conceptos que suelen confundir. Sí, en realidad, estoy aquí rápidamente buscando. En realidad depende del nivel en el que queremos responder a esa pregunta. Podemos considerar que son diferentes formas de llamar a lo mismo, ¿vale? En general, ¿no? De hecho, la inyección de dependencias, a ver, típicamente mucha gente llama inversión de control cuando quiere hablar de inyección de dependencias. La inyección de dependencias es un tipo concreto de inversión de control. En el marco en el que nosotros nos movemos, pues casi que lo podríamos ver como sinónimo, ¿no? Pero si queremos afinar un poquito más, pues aquí, por ejemplo, tenemos una respuesta en Stack Overflow que dice, por ejemplo, de acuerdo con el paper de Martin Fowler, de inversión de control, que viene muchísimo más detallado, la inversión de control es el principio donde el flujo del programa se invierte, es decir, en vez de que el código decida cosas, simplemente el código es pasivo y le van diciendo cosas, ¿no? En vez de que el programador controle el flujo del programa, son las fuentes externas, el framework, los servicios, los que toman el control, ¿no? Sería como la diferencia entre framework y librería. Una librería tú haces uso de ella. Un framework te usa a ti, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿ves? Aquí habla de un session bin, etc. ¿Ves? Aquí también lo dice, ¿no? Entonces, el punto de vista es que la inyección de dependencias es un tipo de inversión de control, ¿no?
pero hay otros tipos de inversión de control que no son inyección de dependencias. ¿Vale? Por ejemplo, es posible que haya framework de desarrollo de, por ejemplo, en la tecnología de servlets, si tú quieres levantar un servlet, lo único que tienes que hacer es configurarle en un fichero antiguo que había llamado WebXML y ese servlet se arranca por el contenedor. Bueno, pues ese sería una especie de inversión de control, en el sentido de que es el framework el que te arranca, pero no hay ningún tipo de inyección de dependencias. No tienes la capacidad de definir dependencias y hacer acceso a ellas. ¿Vale? Así que, bueno, esa sería un poquito la diferencia. De todas maneras, como veis aquí hay, ¿ves? Otro más. Inyección de dependencias es un término genérico que significa, bueno, la inversión, y dependency injection es un tipo de inyección de dependencias exclusivamente para la inyección de dependencias. ¿Qué diferencia hay entre un Tomcat y un JBoss? Tomcat suele ser un ejemplo habitual de servidor web y JBoss suele ser un ejemplo habitual de servidor de aplicaciones Enterprise Edition. Es decir, Tomcat tiene lo mínimo para hacer aplicaciones web, que son servlets y JSPs, pero en cambio JBoss, al ser un stack certificado Enterprise Edition, tiene que tener todo lo que dice la especificación, que es JPA, CDI, JTA de transacciones, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente suelen ser más pesados los servidores de aplicaciones, o al menos históricamente eran más pesados. ¿Vale? Cada vez ha cambiado un poco la cosa. De hecho... ¿Cuál es el beneficio de usar plantillas y no JSF? Realmente no es que sea un beneficio. A ver, las plantillas son una tecnología mucho más sencilla, porque tú defines los datos en el modelo y defines cómo se pintan esos datos en la plantilla. Poco más. ¿Vale? En cambio, Java Server Faces es un sistema de componentes en el que tú diseñas tu aplicación como por partes, y el problema de JSF es que mucha gente considera que se complica mucho porque intenta ofrecer una abstracción de componentes sobre web, sobre HTTP, ¿no? Entonces, por poneros un ejemplo, con JSF tú puedes hacer un componente que es un formulario, ¿vale? Y tú puedes poner validadores a ese formulario. Entonces, cuando el usuario va escribiendo el formulario y le da a enviar, lo primero que se hace es ver si los datos del usuario cumplen las validaciones, y si no cumplen las validaciones, se vuelve otra vez a la página, se le muestran los errores de validación, pero por así decirlo, tu código no se entera, el código de la aplicación no se entera. Al final se complica un poco el ciclo de vida de la aplicación. Mira, si buscamos JSF Lifecycle, lo vamos a ver. Por ejemplo, este es el ciclo de vida de una aplicación JSF, que no es para nada, o sea, se ve bastante más complicado que el que hemos visto de templates. Entonces, no es que se recomiende utilizar templates. Lo que pasa es que hay gente que considera que ya que te complicas la vida utilizando un sistema de componentes, complícatela de verdad y haz una aplicación SPA, por así decirlo. ¿Vale? También, esto es una opinión como otra cualquiera. Hay muchas empresas que han apostado por JSF, les funciona y no tienen ningún problema. Lo que sí que es cierto, mira, si buscamos en Google Trends, que nos dicen un poco las tendencias de cómo va la tecnología, posiblemente lo que veamos es que JSF, vamos a comparar JSF con JSP. No he hecho la prueba nunca, vamos a ver qué sale, ¿no? Posiblemente lo que veamos es que JSF tuvo un momento que subía y luego bajó, ¿no? ¿Veis? Tuvo un momento que subía y luego ha bajado. Lo que pasa es que como lo hemos comparado con JSP, pues es que está tan alto, ¿no? Si quitáramos JSP, le veremos la curva bastante más pronunciada. Esto es simplemente una tendencia, no es una cuestión tecnológica, sino que simplemente se utiliza menos porque hay otras tecnologías que son más satisfactorias. Luego Álvaro nos pregunta, para ejecutar este tipo de aplicaciones de forma online, ¿el servidor web donde esté alojado tiene que tener características especiales? Tiene que tener Java.
la característica especial es que tiene que tener Java. Entonces te tienes que buscar un hosting Java o un hosting que te permita a ti instalar Java, ¿vale? No son tan habituales los hosting Java como los hosting de PHP, por ejemplo, o de Python, porque Java suele ser una tecnología un poco más pesada, por así decirlo, ¿no? Entonces, Spring se utiliza mucho, Java se utiliza mucho, sobre todo en el Enterprise, que es donde controlamos los servidores, o bien hacemos uso de computación en la nube, ¿no? Entonces, el servidor de hospedar aplicaciones habitual no suele soportar Java, pero si tú pones Java Hosting, pues te salen un montón también, ¿vale? Es decir, este es español, por ejemplo, fijaos, Hosting Java. Incluye una máquina virtual para ti. Control total sobre la máquina virtual, ¿vale? Porque la máquina virtual es solo para ti, perfecto. Pues 76 euros al año, creo que es. Ok. Si en entorno STS local se utiliza Spring Boot con servidor embebido, cuando luego vaya a desplegar el aplicativo en entorno corporativo, ¿tendré que quitar en el POM XML la referencia a Spring Boot? ¿O entiendo aquí entraría en juego el concepto de profile para en local utilizar Spring Boot y en el entorno corporativo no utilizarlo? Depende. Si en el entorno corporativo tú quieres seguir con tu servidor embebido, no tienes que tocar nada. Si tú en el entorno corporativo lo que quieres decir es que vas a tener que desplegar tu aplicación en un servidor de aplicaciones, pues ahí hay que realizar ciertos ajustes en el POM, efectivamente. Pero no para quitar Spring Boot, para quitar Tomcat. O sea, Spring Boot no tiene ningún problema para poder ejecutarse dentro de un servidor de aplicaciones, ¿vale? Eso no tiene ningún problema. Lo único que hay que quitar Tomcat, porque no hace falta ya, ¿vale? Entonces ahí sí que, si tenemos interés, al final del curso lo podemos ver, ¿vale? Los diferentes modos de despliegue, el modo de despliegue con servidor embebido y el modo de despliegue en un servidor ya hecho, ¿no? Pero si no vas a desplegarlo en un servidor, tú lo puedes meter con tu Tomcat y sin ningún problema, ¿no? De hecho, hay muchísimas aplicaciones en producción que tienen el servidor Tomcat embebido, ¿vale? Y cada vez más. Ok, luego nos dicen, aquí tenemos Apache y Glassfish. Utilizamos Glassfish en los aplicativos en donde implementamos web service, porque en el servidor Apache se tienen problemas o se tiene que hacer con otras configuraciones. ¿Hay algo similar en Spring Boot? Bueno, Glassfish, tú puedes desplegar una aplicación Spring Boot en Glassfish si quieres también, no hay ningún problema. No entiendo muy bien la pregunta porque no hay ningún problema. Cuando hablas de Apache, me imagino que te refieres a Apache Tomcat. Así que tú puedes hacer la aplicación tanto con Apache Tomcat como con Spring Boot, como con Glassfish. La ventaja que tiene Spring es que todo lo que tú necesites te lo puedes llevar contigo. Esa es la principal ventaja que tiene Spring Boot. Que no hace falta que el servidor de aplicaciones te lo proporcione, porque tú te lo puedes descargar con Maven, lo empaquetas en tu aplicación y andando. Esa es la principal ventaja. A no ser que por cuestiones de configuración tú tengas que utilizar algo que te ofrezca ya el servidor. Entonces ahí ya sí que hay que ver exactamente cómo en vez de utilizar la librería que tú te traes, pues puedes utilizar la librería propia del servidor de aplicaciones. Ahí sí que puede haber un poquito de fricción. Pero si no tienes por qué utilizar la librería del servidor de aplicaciones porque no vas a sacar nada de ella, entonces te lo llevas tú con tu aplicación empaquetado y andando. Es lo más cómodo y lo que menos problema da. Ok, y por último nos piden si puedes volver a explicar el @vim, que no le ha quedado claro del todo. Venga, pues ya vemos. Sobre todo lo importante es ver por qué tiene sentido, ¿no? Y esta transparencia refleja por qué tiene sentido. Existen casos en los que los componentes de una aplicación vienen en librerías y no podemos tocar su código, ¿vale? Nosotros, ahora os he enseñado este ejemplito y este código es nuestro y este código también es nuestro. Pero supongamos que este código estuviera en una librería y yo no puedo cambiar este 5 por un 10, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues en esos casos que yo quiera configurar un componente, necesito poder configurar ese componente de una manera. Hay veces que la configuración ya no es solo cambiar un valor, sino cambiar la implementación concreta. Puedo utilizar un servidor web basado en Amazon, un servidor de correo basado en Amazon, un servidor de correo basado en otro proveedor, ¿no? Entonces, para eso, Spring nos permite configurar los componentes. Entonces, para configurar un componente, lo primero, nos tenemos que asegurar de que el componente no tiene la anotación component,
en caso de que sea nuestro. Normalmente, cuando los componentes vienen en librerías, como nosotros no podemos tocar el código, esto ya lo tienen ellos preparado para que no dé conflictos. Pero si el componente estuviera en nuestro código, nos tenemos que asegurar de que no tiene la notación component, ¿no? Y luego el lugar para configurar el componente es en la clase aplicación, donde está nuestro main, pues simplemente le ponemos un método, a ese método le ponemos la notación bin, y ese método, independientemente de cómo se llame, porque esto no es importante, lo que sí que tiene que ser es que devuelva un valor del tipo que nos interesa, es decir, del tipo del módulo que estamos configurando. Y aquí ya podemos hacer new y ya le podemos pasar en el constructor todo lo que queramos. A lo mejor no está en el constructor la configuración, a lo mejor lo tenemos que guardar en una variable local, invocar 4 o 5 métodos y ya entonces sí lo devolvemos. Da igual. La cosa es que nosotros podemos construir el componente que tiene que ser configurado con los valores que nosotros queramos. Y para eso se utiliza la notación bin, para anotar el método de la aplicación que hace justo eso. ¿Vale? Genial, pues no hay más preguntas, puedes continuar. Pues si queréis, bueno, no sé si queréis que sigamos un poquito más, son las 8 ya menos algo. Lo digo más que nada porque ya vamos a empezar con el tema de plantillas y a lo mejor ya conviene que lo empecemos el próximo día, si queréis. Como me digáis. Sí, yo veo que puede estar interesante continuar mañana y estar más frescos. Y por aquí los compañeros te dicen que sí, que seguimos mañana mejor. Todos nos dicen que mejor mañana, o sea que... Perfecto. Pues simplemente, mira, hacemos un poco de conclusión y ya seguimos mañana. Hoy ha sido un poquito más engorroso todo porque, bueno, porque es un poco la teoría, porque también venís con ideas preconcebidas de antes, ¿no? Hemos estado fijando los conceptos y no nos ha dado tiempo a ver mucho código, ¿no? Pero a partir de mañana lo que vamos a hacer es estar ya programando. No vamos a entrar tampoco mucho en detalle en la tecnología. ¿Por qué? Porque creo que los profesores aportamos más valor dando esa visión general, haciendo de pegamento, resolviendo esas dudas más de concepto, que resolviendo dudas que se pueden resolver muy fácilmente buscando la documentación, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer a partir de mañana es hacer una página web con Mustache, vamos a procesar formularios y gestionar enlaces para que veáis cómo es la comunicación browser-servidor web cuando utilizamos Spring. Y luego lo que vamos a utilizar también es cómo gestionar los datos de cada usuario. Entonces, si hay 2 usuarios conectados a la misma aplicación web, pues entonces vamos a poder guardar información diferente para cada uno de ellos sin que, por así decirlo, se pisen, ¿no? Cuando tengamos todo esto, ya tendremos aplicaciones web bastante importantes, pero todavía toda la información irá en memoria, ¿no? En el tema 2 vamos a hacer una cosa parecida, pero en vez de aplicación web vamos a hacer API REST, aunque todavía todo en memoria, y en el tema 3 ya nos vamos a centrar sobre todo en base de datos. Cuando ya tengamos superada la parte de interfaz, por así decirlo, ya nos vamos a centrar en la parte de base de datos y bueno, para redondear el curso veremos un poquito de despliegue, estos detalles que me estoy preguntando, ¿no? De cómo se despliega en un servidor, ¿no? Como tal, y un poquito de seguridad, aunque sea muy por encima, pero por lo menos para que ya vayáis viendo por dónde va la cosa. Y bueno, por mi parte no tengo mucho más que decir. Si queréis nos veo mañana a la misma hora y bueno, iba a decir en el mismo sitio, aunque cada uno podéis estar donde queráis. Pues nada, felicitaciones por la clase, espectacular desde mi punto de vista. Y nada, nos vemos mañana, como se dice, más y mejor, ¿no? Perfecto. Venga, pues hasta mañana. Un saludo, chicos, hasta mañana. Vale. Bueno,